HP El Señor de los Anillos, La Sombra de Angmar 81, 100. Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. 81. ¿Qué crees que podrás hacer?, preguntó Harry mientras se frotaba la frente con cansancio. Cientos, miles de los tuyos intentaron luchar contra la bestia, y su única recompensa fue la muerte. ¿Por qué crees que te irá mejor? Thorir negó con la cabeza y bebió un trago de su jarra antes de hablar. No busco batalla aquí, dijo sin mirar a Harry. Eres tú quien desea buscar aquello que abatió a una nación. Yo solo busco unirme a ti, y quizás apartarte del camino que te atrae tanto. ¿No buscas pelea?, preguntó Harry, ocultando una sonrisa tras su jarra. Entonces, es un día propicio. Thorir el Errante ha oído la historia de una gran bestia, o batalla para los narradores, y no busca unirse a la contienda. Harías bien en prestar atención, dijo Thorir con la misma voz áspera y seria que Harry había llegado a conocer durante los años que se conocían. He escuchado las historias, igual que tú, pero una locura te arrastra a una batalla que ningún mortal puede ganar. ¿Y si no soy mortal?, preguntó Harry sin rodeos. Llevo el bastón de un mago, y conoces bien las historias que se cuentan sobre mí en todas estas montañas. Me llaman Igupsat, el sanador. Thorir miró a Harry a los ojos por fin, y al hacerlo, dio otro trago profundo. ¿Te refieres a curar la perdición de Durin hasta la muerte? Quizás el brebaje que le diste a Rofi la semana pasada para ayudarlo con sus verrugas haría que la caída de Kazag muriera de vuelta al abismo negro que la generó. He hecho más que curar en estos últimos años, como bien sabes, dijo Harry, rompiendo el contacto visual y volviendo a su bebida. Me has enseñado algo sobre la espada. Recuerdo haber acudido en tu ayuda hace menos de 3 meses cuando nos acosaron bandidos en el sur. Y recuerdo haber ido a tu casa más veces de las que quisiera mencionar, dijo el enano, sin dejar de mirar a Harry con una expresión seria en sus rasgos canosos. No sé qué puedes hacer cuando la necesidad es tan grande, ni entiendo tus pociones imposibles, pero sé lo suficiente como para ver que no te encuentras entre los grandes héroes de los cuentos antiguos. Harry volvió a colocar la jarra vacía sobre la mesa antes de volver la mirada a su compañero. Lo sé, dijo al fin. Sé que es una posibilidad remota, y sé que es probable que me lleve a la perdición. Pero he estado lejos de mi hogar durante 7 años, Thorir. He olvidado sus voces, y apenas puedo ver sus rostros ni siquiera en mis sueños más vívidos. Si no actúo ahora, los perderé. Otros 7 años y este lugar tendrá tanto derecho a ser mi hogar como mi propio mundo. Caminar voluntariamente hacia las fauces de la muerte no te hará regresar. Ni sentarme en una dulaga enana, bebiendo hasta perder el conocimiento. Ni vagar de fortaleza en fortaleza ofreciendo remedios curativos como si fuera una niñera. Dijo Harry mientras golpeaba la vieja madera de la mesa con la mano. ¿Acaso los enanos no dicen que la fortuna no llega a quienes no la buscan? Thorir emitió un gruñido y un gemido. Has dejado claro tu punto, dijo antes de ponerse de pie. El chirrido del taburete contrastaba con el murmullo de la taberna. A pesar de mis dudas, ten por seguro que te acompañaré en este camino. Harry abrió la boca para explicar un poco más, pero entonces se les unieron en la mesa 2 enanos más, ambos con 2 bebidas en la mano. Empujaron una hacia Harry y Thorir. Entonces quizás otros 2 compañeros puedan acompañarlos, dijo uno. El que había hablado vestía las ropas de cuero ligeras, comunes entre los enanos en lugares seguros. Solo se distinguían por la calidad de su confección. Su cabello era rubio oscuro y su barba, que le llegaba hasta el pecho, estaba trenzada con mucho más arte que la mayoría. Sus ojos oscuros brillaban de emoción bajo sus pobladas cejas. El otro tenía el cabello rojizo oscuro, cortado con un estilo mucho más sencillo. Era el más joven de los 2, pero tenía una expresión seria. Thorir no tomó la bebida que le ofrecían y, en cambio, observó a los 2 recién llegados. Esto no es una diversión para jóvenes enanos con ganas de viajar, dijo con un gesto de su mano callosa. Hablas de nuestro hogar, dijo el otro, antes de que Thorir pudiera irse. Nain era mi tío. Thorir se detuvo y se giró para mirar de nuevo a los 2 enanos. Harry parpadeó y arqueó una ceja. Nain, ¿quién era el rey del pueblo de Durin? El enano asintió rápidamente. Que quedó reducido a cenizas con su armadura en las llamas que surgieron de las grietas de la tierra que se abrieron en un instante. Soy Fror, este es mi amigo, Floy. ¿Habéis visto la perdición de Durin y los efectos que causó en vuestro hogar, y aún queréis volver?
Preguntó Thorir, deteniéndose para mirar con incredulidad a los dos enanos más jóvenes. No, dijo Fror antes de explicar. Pocos de los que han presenciado ese terror han vivido mucho tiempo, pero todos los que escaparon de Moria han visto su sombra y su llama, todos han sentido su poder atroz caer sobre los salones de nuestros padres. Agsman Kielgan Noodle, como dice Dargen. Harry bebió un sorbo de la jarra que le habían dado. ¿Por qué un príncipe enano y su compañera inclinó la cabeza hacia Flo y elegirían correr semejante peligro? ¿Y por qué vendrías tan lejos, al fin del mundo, solo para regresar a la primera oportunidad? Príncipe de un reino muerto, dijo Fror. Y estoy lejos del trono, si es que eso significa algo. Train es rey ahora, y después de él su hermano menor, aunque sea un niño. Después están mis dos hermanos mayores, y luego yo. Al trono del pueblo de Durin no le faltan príncipes, ni siquiera ahora. ¿Pero por qué estás aquí? Insistió Harry. Hay pocos lugares más alejados de tu tierra natal. ¿Por qué has venido desde tan lejos y regresas a los pocos meses? Lo creíamos imposible, dijo Floyd, antes de que Fror pudiera hablar. Pero eres un mago, ¿verdad? ¿Como Tartan? ¿Qué mejor esperanza de éxito tenemos que adentrarnos en la oscuridad a tu lado? Harry sintió la mirada de Thorir sobre él y se removió incómodo en su taburete. Bueno, supongo, ¿quién es Tartan? Es un mago. Gandalf, creo que es conocido entre los hombres, dijo Fror. También lleva un bastón, como tú. Cualquier hombre puede llevar un bastón, murmuró Thorir con la mirada aún fija en Harry. Sí, soy un mago, dijo Harry, ignorando con firmeza la acusación tácita de Thorir. Y si deseas viajar con nosotros, te daré la bienvenida. Nos vendrá bien contar con alguien que conozca la ciudad cuando por fin lleguemos. Espero que ambos sepan blandir una espada, dijo Thorir en voz baja mientras se alejaba de la mesa con paso pesado, sin haber probado su bebida. Me temo que la necesitaremos. Harry observó la espalda del viejo guerrero mientras salía de la sombría taberna. Se volvió hacia los dos enanos más jóvenes y bebió otro trago de la cerveza que le habían dado. No le hagan caso, vengan, díganme qué los trajo tan lejos, adentrándose en la espesura. Floyd se encogió de hombros y dio un trago a su bebida. Sin embargo, Fror respondió. Nuestro pueblo se ha dispersado ampliamente tras la caída de Khazad-dûm. Desde las montañas azules hasta las rojas, han viajado a donde el viento y la fortuna los lleven. Mi primo espera reunirlos de nuevo para forjar otro gran reino del pueblo de Durin a partir de las ruinas de Moria. ¿Y entonces te encargaron llevar la noticia a los tuyos que vinieron aquí? Preguntó Harry. ¿Por qué, entonces, dejaste esa tarea a un lado para seguirme de vuelta al hogar que perdiste hace tan poco? Nuestro pueblo está disperso, dijo Fror, inclinándose hacia adelante, con la mirada seria y olvidando la bebida. Pero más que eso, están destrozados. El hacha de Durin se ha perdido, su trono yace en ruinas carbonizadas. Necesitan esperanza, más que nada. Train solo ofrece promesas, sus propias esperanzas y sueños. Somos un pueblo práctico. Los sueños no pueden alimentar al hambriento, ni las esperanzas pueden albergar al cansado. Si hubiera alguna señal de que Khazad no estaba indefenso, esperas darles esa luz de esperanza, dijo Harry mientras seguía bebiendo de su jarra. Por pequeña que sea. Si alguien puede vencer a esa bestia, ese es un mago, dijo Floyd con los ojos brillantes. Si nos devolvieras nuestro hogar, serías considerado una de las mayores leyendas. Nuestros nombres serían mencionados al mismo nivel que los de Azal, o incluso el propio Durin. Harry se detuvo a medio sorbo. No necesito notoriedad, dijo con firmeza. Se oyó un ruido metálico sordo debajo de la mesa, y Harry vio que Floyd se estremecía casi imperceptiblemente. Fror respondió. Yo tampoco. Es por nuestra gente que nos arriesgaríamos a esto. Floyd se equivocó, como suele ser su estilo. Ah, sí, dijo Floyd, mirando a Fror. Así lo hice. Harry se levantó y miró a los dos enanos por última vez. Saldremos dentro de 3 días, al amanecer, desde la puerta oeste. Pero sepan esto. Si esta oscuridad es tan terrible como dice su gente, apenas encontrarán honor bajo su sombra. Por un instante, mientras hablaba, pareció que las largas sombras del sombrío bar se intensificaban. El recuerdo de una sombra cruzó la mente de todos los presentes, y algunos enanos temblaron de frío. Entonces, el momento pasó y Harry salió del bar sin mirar atrás. Ya sabía cuál sería su decisión. Deberíamos tomar el camino del norte, dijo Thorir casi tan pronto como su pequeño grupo partió de la puerta oeste de Manarul.
Es el camino más largo, pero será más seguro y nos dejará menos expuestos a los caprichos de los vientos dientes, si llegan a las llanuras. Harry negó con la cabeza. Ya es tarde, pero ha llovido mucho estas últimas semanas. Si el viento arrecia, no soplará con fuerza, al menos durante unos días. Si nos dirigimos al sur, hacia el Mar Dern, podremos seguir los ríos hacia el oeste. ¿Y qué hay de Uvetn?, preguntó Thorir. Ya no tienen ejércitos suficientes para amenazar Iron ni ninguna de las demás ciudades del este, pero tienen fuerza suficiente para vigilar el camino hacia el oeste. Por nuestra parte, añadió Floyd, llegamos al este por el claro de las montañas grises, pues no hay refugio ni ningún lugar por donde correr en las llanuras Dern. El camino del norte también es el más corto, y podríamos encontrarnos con algunos de los míos que podrían proporcionarnos comida y refugio, si lo necesitamos, dijo Fror. Harry tuvo que ceder ante la sensatez, aunque deseaba con todas sus fuerzas encontrar una excusa para volver a cruzarse con los Reclapa. Entonces, tomemos el camino del norte. Solo nos dirigiremos al sur una vez que hayamos pasado el Bosque Negro. Durante la primera semana, el viaje resultó fácil, y no se encontraron con hombres ni enanos en el camino. Ninguna bestia los asaltó, y el tiempo se mantuvo bueno y despejado. Las montañas los pasaban lentamente hacia el norte, con los altos pináculos cubiertos de nieve blanca y reluciente que descendía cada vez más por las laderas a medida que el invierno se acercaba cada día. Al sur, las llanuras se abrían paso entre las laderas más bajas y las ondulantes colinas y valles se extendían hasta la lejanía. Le trajo recuerdos a Harry. Recuerdos de largos días caminando junto a las carretas y carros de los Reclapa, hablando con Uda o intentando evitar a los jóvenes de la tribu que deseaban observar y maravillarse ante el extraño entre ellos. Tras una semana de camino, se encontraron con un grupo de enanos. Más almas perdidas, abandonadas a la deriva tras la pérdida de sus hogares en Khazad-dûm. Los viajeros hicieron una pausa en su viaje para ofrecerles la ayuda que pudieron. Era un grupo de unos 50, más de la mitad de los cuales eran mujeres, con sus cabellos y barbas algo más elaborados, o niños. Familias, comprendió Harry enseguida. Hizo lo que pudo por aquellos con heridas y dolencias. Los enanos eran gente robusta, y se necesitaba una gran herida para vencerlos, pero incluso su constitución podía ser debilitada por el viento, la lluvia y las bestias, especialmente cuando se combinaba con la tristeza desesperanzada que afligía a todo su pueblo en sus días más oscuros. Entre el grupo había 2 enanos muy jóvenes, aún incapaces de caminar. Por lo general, estos jóvenes enanos nunca abandonaban sus fortalezas, ya que los niños rara vez llegaban a su pueblo, y cada uno de ellos era custodiado con más fiereza que incluso sus mayores y más ricos tesoros. Durante su tiempo entre los enanos de las montañas rojas, tanto los puños de hierro como los barbas duras, había visto muy pocos niños sanos. Estaban tan vigilados que ni siquiera alguien tan confiable como Harry, que se había vuelto tan respetado entre los enanos del norte, era tan confiable como para quedarse solo con un niño. Las veces que los había visto, rara vez había sido por mucho tiempo, solo el tiempo necesario, y siempre bajo la atenta mirada de la madre del niño. Y siempre era debido a alguna lesión o dolencia que le había afectado. Porque los niños enanos solían ser frágiles, una extraña ironía entre un pueblo por lo general tan robusto. Solo podía suponer que la robusta estructura ósea de los enanos dificultaba el parto, pues los niños nacían aún más pequeños y débiles que los humanos. A menudo, no aprendían a caminar y hablar hasta los 7 años o más tarde. Y mientras que la mayoría de los enanos eran ajenos a las enfermedades, pues su impresionante constitución les otorgaba inmunidad a la mayoría de las principales dolencias humanas, sus hijos eran tan frágiles en sus primeros años que parecían hechos de vidrio hilado. El hecho de que 2 niños hubieran llegado tan lejos, probablemente después de más de 2 meses de viaje desde Khazad-dûm, hablaba de la desesperación de sus padres. Que se unan a nosotros, le dijo Fror a Harry en voz baja la segunda noche. Puede que haya mujeres y niños con ellos, pero estarán mejor con nosotros. Ya viste lo mal que va este viaje con los pequeños. Sabes que el viaje aún es largo, dijo Harry en un tono similarmente bajo. Estamos a solo una semana de Manarul, y aunque no es un gran palacio, les servirá mejor que otras 3 semanas o más a la intemperie, como tendrían que soportar si se unieran a nosotros. Es muy posible que el invierno nos alcance antes de llegar a nuestro destino. Casi 4 semanas al ritmo actual, con las mujeres y los bebés, fácilmente podría ser el doble, dijo Floyd, del lado de Fror. Ya han viajado mucho, Fror, dijo Harry. ¿No les pedirías que viajen tanto? Que se dirijan a la seguridad de Manarul, o a Iron, más allá.
No podíamos garantizar su seguridad en el viaje de regreso. Fror contempló el fuego un rato mientras mordía el labio pensativo. Aunque me duela, ambos tienen razón, dijo finalmente. Su mayor esperanza es continuar hacia el este, aunque desearía mucho que pudiéramos hacer más por ellos. Les daré toda la poción de calentamiento que pueda preparar con los ingredientes que tengo, dijo Harry. Y todo lo que tenga a mano, ungüentos curativos, incluso algunas de nuestras pociones de mantenimiento para reemplazar sus escasos alimentos. He dedicado mucho tiempo a la curación de los pequeños en los últimos años. Podré llevarlos sanos y salvos a Manarul. Me tranquilizaría, dijo Fror, asintiéndole a Harry. Dejar a mi gente así me sienta fatal. Lo entiendo, dijo Harry, pensando en los amigos que había dejado atrás para luchar solo contra Voldemort. En algún lugar, más allá de los horizontes de la Tierra Media, más allá de los muros de la noche que la rodeaban, sus amigos seguían vivos. Podía presentirlo, y sin duda estaban enfrascados en una batalla contra Voldemort, una batalla que él debería haber librado por ellos. No merecían esas dificultades. Lo entiendo perfectamente. Se hizo el silencio alrededor de la fogata y los enanos se acostaron, bien envueltos en sus cálidos petates. No tardó en oírse sus ronquidos, siempre presentes en los viajes nocturnos con enanos, llenar el aire nocturno. Harry hizo la primera guardia, como solía hacer, pues le resultaba más fácil pensar en esas horas del crepúsculo, cuando el sol poniente aún proyectaba una tenue sombra de su resplandor diurno sobre la tierra. Atizó el fuego y contempló sus profundidades, perdido en recuerdos familiares de su hogar. Observó cómo las llamas se mecían de un lado a otro, danzando al son de una música inaudible para cualquier hombre. Su mente vislumbraba fugaces destellos de su hogar en las llamas en constante movimiento, como siluetas en las nubes. Malera, blanca carbonizada, tan parecida al color de la piel de Voldemort. La llama roja, el cabello y la sangre de los Weasley. El ocasional destello verde podría haber sido algún metal en la madera, o tal vez el recuerdo de una maldición asesina, que acogía con su frío abrazo la muerte sin voz. Las llamas rojas crepitaban y la madera se ennegrecía lentamente bajo ellas mientras Harry intentaba ver a través de los mundos. Incluso después de 7 años o más, su incapacidad para ayudarle dolía. Al adentrarse en el bosque prohibido, sabía lo que hacía. Si Voldemort moría, él también debía morir. Fue, no con alegría, sino con la certeza de que su sacrificio salvaría a quienes habían luchado en Hogwarts, y que Voldemort se volvería vulnerable. Había cumplido su objetivo. Ya fuera por el tiempo o por la batalla, los días de Voldemort estaban contados. Pero aún se sentía como una tarea a medias. Un libro a medio leer. Una canción que quedó en el aire, abandonada a media palabra. Tomó su bastón, que estaba apoyado contra una piedra cercana, y pasó la mano por el metal y la piedra lisos. Era casi lo que necesitaba, pero algo seguía fallando. Lo tenía desde hacía años y solo en raras ocasiones había producido destellos de magia o efectos fugaces. Aún no entendía qué había en esos momentos que hacía que la magia se expandiera. La mayoría habían ocurrido en momentos de estrés o peligro extremo, pero algunos no. En una ocasión, despertó una noche mientras viajaba entre dos bodegas y encontró la fina ornamentación metálica brillando con una luz pura y pálida que proyectaba extrañas sombras sobre su campamento. No había sido un acto consciente, de eso estaba seguro, pero al observar el bastón mientras la luz en su interior se desvanecía lentamente, supo que, aún así, era obra suya. Algo en la luz le resultó familiar. Durante mucho tiempo, pensó que le recordaba a su Patronus y la cálida luz que desprendía. Incluso intentó lanzar ese hechizo en varias ocasiones, sin éxito. Ningún Patronus se manifestó, el bastón no brilló ni un ápice, pero, sobre todo, presentía que no había funcionado. Había una sensación en su pecho que la magia parecía provocar. Sin embargo, no era una sensación de poder. No había allí nada del poder opresor que había sentido dentro del rey brujo. Era más bien una caricia suave y reconfortante. La había notado con más intensidad en los últimos años y meses. Era algo que nunca había notado mientras estudiaba magia en Hogwarts. Dejó su bastón a un lado y se recostó sobre su saco de dormir. Las estrellas brillaban con claridad, brillantes y puras contra la oscuridad. Harry recordó el breve tiempo que había pasado con los elfos del bosque salvaje. Aún recordaba la melodía de una de las canciones que había oído filtrarse hasta él mientras yacía bajo aquellas ramas etéreas. Sonrió al recordar la melodía y el sentimiento que no necesitaban palabras para expresarse. Se giró de lado para dormir y vio su bastón tendido ante él.
Brillaba tenuemente, como si el metal hubiera captado una pequeña porción de la luz estelar que iluminaba la Tierra Media. Oro. Llegaron al río Greylin más de 3 semanas después, tras encontrarse con algunos grupos más de enanos errantes. Harry había hecho todo lo posible por ayudarlos con su magia, pero pronto se dio cuenta de que sus provisiones de ingredientes escaseaban. Con la llegada del invierno, las laderas bajas de las montañas grises no eran una fuente fácil de reemplazos. Hizo lo que pudo con lo que tenía disponible, pero con cada semana que pasaba y cada grupo de enanos demacrados, sus mejores hombres menguaban junto con sus provisiones. No por primera vez, maldijo su continua falta de varita. Casi todos los intentos de extraer su magia a través del bastón que Saruman le había regalado habían sido infructuosos. Pero no todos sus intentos habían fracasado. Podía hacer brillar la luz de las estrellas con su bastón. Parecía una idea sencilla para quien conocía el funcionamiento del encantamiento Patronus, pero no había resultado tan simple. No fueron los pensamientos sobre las estrellas lo que avivó su magia, ni sus recuerdos de las canciones élficas. Eran ambas cosas, o ninguna. Para crear la luz, necesitaba recordar la sensación de pertenencia que había sentido aquella noche. Necesitaba recordar la certeza de que incluso en los momentos más oscuros siempre habría luz, que allá afuera, más allá de las nubes más oscuras, había una pureza y una bondad que ningún mal podría jamás alcanzar. Al contarle su descubrimiento, Thorir lo felicitó con su habitual brevedad. Era evidente que el enano tenía poco tiempo para trucos de magia que consideraba inútiles, pero conocía a Harry desde hacía tiempo como para saber lo importante que era para él ese pequeño vestigio de magia. Flor y Floyd no habían comprendido realmente el significado del acto, pero Harry no esperaba que lo hicieran. Así continuaron su viaje, y cada noche Harry se sentaba con su bastón en las manos mucho después de que todos los demás se hubieran dormido. El tenue resplandor de su bastón proyectaba suaves sombras sobre el campamento hasta que llegó la hora de despertar a Thorir para que se tomara su tiempo de guardia. Por sugerencia de Flor y Floyd, el grupo decidió seguir el río Greylin hacia el sur. Los senderos de montaña nos resultan más familiares, admitió Flor una noche, cuando acamparon a orillas del Greylin. Pero con la llegada del invierno, los valles del Anduin probablemente sean mucho menos peligrosos. Aunque sus pueblos son diversos, aún no han olvidado las riquezas que podrían obtenerse comerciando con mi gente. ¿Qué hay de las criaturas oscuras expulsadas de Angmar en sus últimos días? Preguntó Thorir. Muchas llegaron al este en los meses posteriores a su caída. Seguramente muchas más permanecieron aquí. No con Kazan tan cerca, dijo Floyd. Hubo algunos intentos de asaltar nuestros caminos hacia el norte y el este, pero eso fue antes de que la sombra y las llamas despertaran bajo nuestros salones. Fueron expulsados fácilmente de nuestras tierras. La gente de los valles también ha crecido en fuerza y número, dijo Flor. Robanion es solo un lejano recuerdo, pero su gente lleva muchos años libre y la mayoría se mudó a las tribus de las llanuras tras ser liberada de la esclavitud. ¿Y esta gente sería amistosa si nos cruzáramos con ellos? Preguntó Thorir mientras atizaba el fuego para intentar avivarlo y ahuyentar el frío que se avecinaba. Son hombres, dijo Flor encogiéndose de hombros. Pueden ser tan cambiantes como el viento. Tu suposición no sería peor que la mía. Si lo que dices es cierto, dijo Harry, sintiendo la necesidad de defender a los suyos, entonces han visto muchos conflictos en estas tierras. La última vez que pasé por aquí, me encontré con una aldea que había sido casi destruida, incluyendo a sus habitantes, por bandas errantes de orcos desplazados de Angmar. No les negaría un poco de precaución. Thorir gruñó en señal de asentimiento, pero Flor y Floyd permanecieron en silencio. Harry no supo si su silencio era de reflexión o de desacuerdo. Quizás pensaban en el reciente sufrimiento de su propia gente y en el efecto que podría tener con el tiempo. No tardaron en tener la oportunidad de comprobar la teoría de Harry. Tras unos días más de viaje, llegaron a la bifurcación entre el Langwell, el río que Harry había seguido hacía tantos años en su viaje hacia el este, y el Greylin. En la bifurcación se había formado un pequeño asentamiento. Un conjunto disperso de casas destartaladas que parecían haber sido construidas rápidamente para protegerse del clima y nunca reemplazadas por viviendas más permanentes. Deberíamos buscar una salida, sugirió Flor. No podemos adivinar sus intenciones sin darnos a conocer, y si son hostiles, seguramente no habrá forma de que podamos escapar. He viajado por estas tierras antes, dijo Harry, negando con la cabeza. Los orcos eran hostiles, de eso no hay duda, pero los hombres eran gente normal, intentando sobrevivir lo mejor que podían. No creo que tengamos nada que temerles.
Dudo que los hombres que construyeron estas viviendas endebles y mal construidas pudieran presentarnos un gran desafío a menos que fueran en gran número, sugirió Floyd. Deberías pensar menos en la gloria de la batalla y la aventura, dijo Thorir al enano más joven. Cuando veas la verdad, dudo que desenvaines el hacha tan rápido. Eso dice Thorir el errante, dijo Floyd. Incluso durante el breve tiempo que estuvimos en Ironaund, oímos historias de ti y de tu largo peregrinar. ¿Qué buscabas sino gloria y batalla? Basta, dijo Harry, frunciendo el ceño hacia Floyd. ¿No ves que nos han visto? La discusión se acalló de inmediato, pues un pequeño grupo de hombres, cada uno a lomos de un imponente corcel, se dirigía rápidamente hacia el grupo de viajeros. Cada uno tenía una larga cabellera rubia que brillaba como oro líquido bajo el sol otoñal. Cada uno llevaba una lanza larga, aunque, por lo que Harry pudo ver a lo lejos, no llevaban armadura pesada, lo que le sugería que no se trataba de una patrulla normal. Era un pensamiento esperanzador, pues los hombres armados se abalanzaban sobre ellos a lomos de sus imponentes córceles. ¿Alguno de ustedes puede hablar el idioma? Preguntó a los 3 enanos, a lo que respondieron con 3 movimientos de cabeza. La mayoría de quienes contactamos hablaban Oestron, dijo Flor. Sé algunas palabras, pero no pude mantener una conversación. Entonces déjame hablar, dijo Harry mientras se enderezaba y esperaba a que los jinetes llegaran. Conozco gente lo suficiente como para conversar, y por lo que recuerdo, la gente de estas tierras habla algo que suena un poco parecido. O quizás conozcan Oestron. Fetegest. Gritó el jinete líder, un hombre de aspecto imponente con una cicatriz oscura en la nariz y la mejilla. ¿Widerdon Tuferan? ¿Para Wondon Kumana Geongburg? Harry no estaba seguro, pero pensó que el hombre preguntaba a dónde viajaban. Las similitudes con el Getoede eran difíciles de identificar al ser hablado tan rápido por una lengua nativa. Viajamos al sur, dijo en Getoede, hablando despacio y con cuidado, para que el hombre pudiera entender lo que probablemente eran palabras desconocidas. ¿Hablas Oestron? Oestron. Dijo el hombre al reconocerlo. Hablo, en voz baja. ¿Tienes un arma? Sí, dijo Harry, ahora en Oestron, intentando que su discurso fuera lo más sencillo posible para el hombre. Hay muchos peligros. Deben tener armas. Sin armas, no hay peligro en Geongburg, dijo el hombre con firmeza. Déjenos. Esto es una tumba, empezó Floyd mientras apoyaba la mano amenazadoramente sobre el mango de su hacha, pero antes de que pudiera continuar, Harry interrumpió sus palabras. Estamos cansados, dijo el líder de los jinetes tras silenciar a Floyd con la mirada. Débiles. Largo viaje. No corres peligro. Se apoyó con cansancio en su bastón. El hombre pensó unos instantes antes de asentir lentamente, visiblemente reticente. Necesito nombres. ¿Quién viene a Geongburg? Harry sostuvo su mano libre. Soy Harry. Viajo con Fror, príncipe del pueblo de Durin, Floyd de la caverna del enano y Thorir el errante. Señaló a cada uno de los enanos mientras los nombraba. ¿Con quién hablamos? El hombre reflexionó un momento antes de descender con gracia de su corcel, que resopló y sacudió la cabeza. Soy Frumgar, Eofrea. Ahora que estaba al mismo nivel que Harry y los enanos, aunque todavía mucho más alto y ancho que cualquiera de ellos, los miraba un poco más favorablemente. Elfgar, o la tierra, le dijo a uno de los otros jinetes. Gewendan y Kitan, los Weeskael Avanselegis. Audofleda Friclan Toluiten. Golpea a Escael Beongedon, dijo el jinete antes de dar la vuelta a su caballo y cabalgar a toda prisa hacia la tosca puerta de madera de Geongburg. Harry y sus compañeros enanos siguieron a Frumgar mientras este los guiaba de vuelta al pueblo. La mayoría de los jinetes que le quedaban seguían de cerca al grupo, con la mirada curiosa siguiendo cada movimiento de los enanos. Pasé por aquí hace menos de 7 años, le dijo Harry a Frumgar mientras caminaban. ¿Cuándo llegaste a establecerte aquí? 6 años, dijo Frumgar. Desde el sur, tierra liberada del reino oscuro más allá de las montañas. Nuevos pastos para los caballos. El habla forzada era una frustración que Harry se había permitido olvidar durante los años que pasó con los enanos, quienes casi todos hablaban Oestron con naturalidad. Su recuerdo de Getoede parecía haberse desvanecido durante su tiempo entre los enanos. Después de todo, solo había estado expuesto a la lengua de los habitantes de las llanuras durante unos meses. ¿Alguien entre tu gente habla Oestron mejor que tú? Le preguntó a Frumgar con la mayor cortesía posible. A pesar de sus esfuerzos, fue bastante brusco. Había pasado demasiado tiempo entre enanos. Frumgar no pareció ofenderse. Audofleda habla Oestron. Me lo enseña. Audofleda, murmuró Harry para sí mismo.
Creía haberlo oído antes, cuando Frumgar ordenaba a uno de sus hombres que llevara un mensaje al pueblo, y le había resultado familiar en ese momento. ¿Dónde lo había oído antes? ¿Conoces a este hombre de Audofleda? Preguntó Floyd, quien estaba más cerca de Harry y escuchaba sus reflexiones. Audofleda es mi esposa, dijo Frumgar con un gruñido bajo, con la mano sobre el pomo de la espada sin adornos, pero sin duda afilada, que colgaba de su cinturón. Pido disculpas por mi acompañante, dijo Harry rápidamente. Floyd suele hablar sin pensar. No pretendía ofender a tu esposa. Él es Theol de Bewarian Sutunge, murmuró Frumgar, y el significado fue suficientemente claro para Harry, incluso con sus polvorientos recuerdos del idioma. Sin embargo, el hombre apartó la mano de la espada, aunque el camino de regreso al pueblo se volvió mucho más tranquilo después de ese intercambio. Pronto, pasaron la destartalada puerta y la empalizada hacia el pueblo. Muchos hombres, mujeres y niños observaban a Harry y a sus compañeros con una mezcla de curiosidad y recelo. Sin embargo, le alegró ver que no había hostilidad en sus miradas. Vestían ropas sencillas, de tela resistente y colores terrosos. Casi todos tenían el pelo dorado y brillante, como los jinetes que los habían escoltado hasta el pueblo. Solo unos pocos tenían otro tono de pelo. El pueblo era una mezcolanza caótica de edificios, cada uno construido toscamente con madera y paja. Ahora que estaba más cerca, Harry pudo ver que algunos edificios habían sido construidos con más cuidado y con maderas tratadas adecuadamente. Aquí y allá, alrededor del patio donde se encontraban, había edificios con cabezas de caballo cuidadosamente talladas sobre las vigas del tejado a dos aguas. Muchos caballos estaban atados alrededor del patio, y aún más corrían libres en los rediles a las afueras de la ciudad. Después de viajar con los Reclapa y vivir con los enanos en las montañas durante tanto tiempo, Harry nunca había visto tantos caballos. ¡Earstapa! Gritó una voz mientras Harry observaba a los habitantes del pueblo. Fue fácil encontrar la fuente, pues caminaba rápidamente hacia él con una amplia sonrisa. Sin embargo, antes de que pudiera alcanzarlo, fue interceptada por Frumgar, quien la abrazó con entusiasmo. Nenu, Leof dijo mientras apartaba al hombre, mucho más grande, de ella. Este ailete se arstapa. Tori se acercó a Harry mientras el intercambio continuaba. ¿Qué están diciendo? Creo que están hablando de mí, dijo Harry. Audofleda sabe de mí. Frumgar se volvió hacia Harry, con la sorpresa claramente reflejada en su rostro. ¿Es esto lo que ha hecho? Audofleda no respondió. En cambio, se acercó a Harry y le hizo una profunda reverencia con el brazo cruzado sobre el pecho. Nuestro hogar es tu hogar, Earstapa. Harry no podía dejar de recordar otra escena, años atrás, en la que una mujer le había prometido algo similar, incluso más, ante la mirada de sus dos hijos. Uno de ellos era una niña de feroces ojos azules, dispuesta a entregarlo todo al hombre que había salvado a su madre. Esa niña se llamaba Audofleda, dijo al darse cuenta. Tenías un hermano, Audoval, y tu madre era, he olvidado su nombre después de tanto tiempo. Lodilde, dijo Audofleda al levantarse. Vamos, vamos, verás que nuestra deuda contigo no ha sido olvidada. El salón más grande de Geongburg resonaba de risas y alegría. Una gran hoguera ardía en el centro de la sala, y su cálido resplandor abrigaba el frío de la noche. La fría lluvia invernal había comenzado a caer sobre las llanuras, grandes extensiones de agua impulsadas por un fuerte viento del norte. Sin embargo, dentro del Gutele de Geongburg, hacía calor y estaba seco, y ni un susurro del viento se oía por encima del bullicio de la fiesta. Se habían dispuesto muchas mesas grandes a lo largo de las paredes, y cada mesa estaba tan llena de hombres y mujeres que apenas había espacio para alcanzar su propia comida. Sin embargo, eso no frenó su alegría, y a menudo alzaban la voz al cantar mientras se contaba alguna historia épica de su pueblo para que todos la escucharan. Los compañeros de Harry se unieron con el entusiasmo reservado solo para los enanos. Su risa profunda retumbaba a menudo por toda la habitación, como el recuerdo del trueno de la tormenta que se enfrentó con fuerza a las inamovibles montañas del horizonte occidental. Entendían menos las palabras de Leoteo que Harry, pero reconocían grandes historias en sus relatos y las escuchaban con entusiasmo. También contaron sus propias historias. No lejos de Harry, cerca del fogón, algunos de los hombres de Leoteok se habían congregado en torno a Floyd y Fror, pues Floyd se jactaba de las riquezas y el gran valor de su pueblo. De las grandes batallas libradas en campos perdidos y bajo cielos que habían huido hacía tiempo hacia el oeste. «Dragones», exclamó Floyd, con los ojos abiertos y los brazos abiertos. Descendieron sobre los ejércitos reunidos.
Grandes bestias con alas y garras, desgarraron carne, acero y piedra con la misma facilidad con la que yo podría hender el aire. Los ejércitos de Beleriand vacilaron, pues sus armas no podían perforar el pellejo de la bestia, e incluso las más grandes forjas de los enanos no podían desviar sus golpes. El miedo los invadió mientras las sombras de innumerables dragones llenaban el cielo y el temible poder de los Balrogs los flanqueaba. Derramaron lágrimas en cantidades incontables mientras se perdían en la desesperación. Machacaron la piedra desnuda con sus espadas y lanzas, pues estaban indefensos ante sus poderosos enemigos. Los elfos huyeron, con el estómago revuelto por la pérdida de tantos de sus parientes, y el miedo a que la prole de los dragones les arrebatara el sentido. Huyeron hacia un estrecho paso, acorralados y permanecieron junto a los muros de piedra. La muerte les llegaría sin duda en una ráfaga de garras y damas. Los hombres resistieron, aunque su pobre acero era poco mejor que la tela más suave contra las escamas de acero y las garras desgarradoras. La mayoría de los hombres cercanos habían guardado silencio para escuchar mejor el relato de Floyd, y Harry también se sintió cautivado. Pocas veces había oído al enano hablar con tanta extensión y gracia. Harry se acercó para unirse a la multitud que rodeaba al enano y miró a Fror, a su lado. El enano sonrió tras su barba. Sé lo que estás pensando, dijo el enano con su voz grave y retumbante. Pero no deberías juzgar a Floyd tan rápido. No en vano valoro su compañía. Evidentemente, murmuró Harry mientras continuaba escuchando el relato de Floyd. Siempre le atrajeron los viejos cuentos, las historias de batalla y valor olvidadas para la mayoría de los hombres, dijo Fror mientras tomaba distraídamente un sorbo de la tosca jarra que tenía en la mano. Hay pocos hombres más antiguos y valientes que los que se cuentan sobre las batallas con Galton, a quien los elfos llaman Morgoth, en la primera edad. Pero entonces el Azagl dio un paso al frente, decía Floyd, rey de los enanos de Belegost, y se plantó ante el primero de los dragones, Glaurung el Dorado, arma en mano, y declaró que ninguno de sus descendientes cruzaría el barranco por donde habían huido los elfos. Las hachas se clavaron en las escamas, y ni siquiera la piel de Glaurung pudo acallar la furia de los enanos. La bestia aulló y rugió mientras su sangre negra se derramaba en el suelo, mezclándose con las lágrimas de los elfos, y atacó al Azagl en su furia. Las enormes garras desgarraron su armadura como si fuera poco más que la suave manta de un recién nacido, y cayó al suelo bajo el padre de los dragones. Glaurung caminó sobre su cuerpo destrozado, decidido a perseguir a los elfos que lo habían eludido. Pero el Azagl no se había agotado. Blandía una daga, algo tan pequeño, apenas una astilla ante el poder y el tamaño de Glaurung. Con sus últimas fuerzas, clavó esa hoja, sin nombre, y forjada por un herrero poco conocido, en el pecho de la bestia. Herido, Glaurung aulló de dolor, y todos los que lo oyeron quedaron ensordecidos por el gemido. Cayó al suelo y se retorció sobre la piedra, aplastando así los últimos alientos del Azagl de Belegost, el más grande de todos los guerreros de los enanos de antaño. Floyd se sumió en el silencio, y un silencio invadió el pasillo hasta que regresó el murmullo de la conversación. Harry se volvió hacia Fror. ¿Es cierta esa historia?, preguntó. Fror asintió. Así es. De todos los guerreros de mi pueblo, el Azagl es el más legendario. Es un cuento que se les cuenta a todos los jóvenes enanos. Antes de que Harry pudiera continuar con esa conversación, uno de los hombres del hombre Eotheod alzó la voz por encima de todos los demás y comenzó a recitar una historia propia. Harry escuchó su relato, aunque sin comprenderlo del todo. Natnitskwa, Nortan Sniute, Primrusan Bon, Aegl Feolone Ortan, Corna Caldast. Nevitel toe artpan y geneto ringte geneto wifewin neto worul de idneim beuitelles nesneim bamarasianaka afadlongunge, earstapa on widam feore. Harry frunció el ceño cuando escuchó el nombre que le habían dado y miró hacia Audofleda, que había llegado para estar cerca cuando comenzó la historia. Audovald hablaba de ti a menudo, dijo antes de que él pudiera expresar su pregunta, y en voz tan baja que nadie más, que escuchaba mientras el hombre continuaba su recitación, la oyó. Escribió una historia sobre ti, el errante, la llamó Earstapa, en nuestra lengua. Calde getrun genuaeron isfet, forste gebunden caldum clolum, taertacearese ofeduna timbeortan. Un gorinan lama eortewergesmo. ¿Es él quien lo recita?, preguntó Harry mientras miraba al otro lado del pasillo abarrotado al joven que seguía hablando con una cadencia lenta y pausada. No veía en él nada de lo que había en el valiente niño que había conocido hacía tantos años. Audofleda negó con la cabeza suavemente, con la mirada triste. Audovald estaba con unos jinetes que se adentraron en las colinas al oeste de aquí en busca de los orcos o troles que estaban quemando las tierras de nuestro pueblo.
Eso fue hace casi 2 meses, y no se ha sabido nada de ellos desde entonces. Lamento oír eso, dijo Harry, ignorando por completo la historia mientras se giraba para mirar a Audofleda. Era un chico fuerte y valiente. He perdido a bastantes familiares como para comprender el dolor que debes sentir. Era un hombre, dijo en voz baja. Ya no me correspondía ser su madre. Si encontró su destino en esas malditas colinas, solo espero que fuera digno de una canción, aunque nadie tenga la habilidad de escribirla. En ese momento el poema llegó a su fin y Harry solo captó las últimas palabras. En la educación económica hay una larga vida. Sin embargo, no tuvo tiempo de pensar en ellos, pues casi de inmediato se encontró con Floyd, con una amplia sonrisa visible bajo su espesa barba. Y ahora le toca al mago. Gritó al salón. La respuesta fue inmediata y entusiasta. Saga. Gritó, resonando por todo el salón, al que pronto se unió el tamborileo de las jarras sobre las largas mesas de madera del banquete. Harry entrecerró los ojos al joven enano por un instante, e intentó mostrarse recatado. No tengo historias dignas de tu compañía, Floyd. Solo pequeñas historias de un mundo tan lejano a este que es como si un muro de pura noche se interpusiera entre ambos. Sin embargo, los cánticos aumentaron, y quedó claro que los hombres no se dejarían intimidar. Tras unos segundos, Harry alzó las manos en señal de rendición y se hizo un silencio expectante, como si hubiera recibido una orden inquebrantable. Quizás podría contar una historia, dijo lentamente. La mayoría de los hombres y mujeres en la sala solo entendían algunas de sus palabras, pero quienes podían las compartían en susurros con sus amigos. No hay ningún gran dragón en mi cuento, dijo mientras miraba a Floyd. Ni el artificio ni la astucia de tus propias sagas. Pero es un cuento, y uno antiguo, además. Caminó los pocos pasos necesarios para llegar a la enorme hoguera que dominaba el centro del salón, todavía rodeada de carnes y otros alimentos listos para comer. Guardó silencio un momento mientras pensaba en la mejor manera de contar su historia. Justo cuando los susurros comenzaron a surgir entre sus oyentes, comenzó a contarla. Había una vez 3 hermanos, comenzó, y su voz llenó el silencio anhelante, que viajaban juntos por un oscuro camino de noche. Pronto llegaron a un río, un gran torrente hirviente que habría arrastrado a cualquier hombre a su perdición si hubiera intentado nadar o vadearlo. Pero estos no eran simples hombres. Los 3 hermanos eran magos, y podían dominar la magia a su voluntad. Sacaron sus báculos, y en breves instantes un puente se extendió sobre el río embravecido y, complácidos con su creación, los hermanos comenzaron a cruzar. Pero cuando llegaron a la mitad del camino, una figura oscura, envuelta en la noche, los atacó y les bloqueó el paso. El gran fuego titiló y las sombras revolotearon por la silenciosa habitación. La muerte habló entonces a los 3 hermanos. Los felicitó por sus habilidades y su capacidad para tejer el mundo a su alrededor con magia. Dijo que cada uno de ellos se había ganado, gracias a esa habilidad, un premio. Un regalo de la propia muerte. El primer hermano, y el mayor, buscaba fortuna y venganza por agravios pasados, dijo Harry. Hizo una pausa en su relato y miró a su alrededor, descubriendo que todos los presentes escuchaban sus palabras. Incluso los que habían estado traduciendo habían guardado silencio. Incluso el hablador y combativo Floyd había enmudecido mientras se desarrollaba la historia. Harry continuó. Pues aunque era el mayor, solo era hermano en mente, no de sangre. Así que pidió un arma, una más poderosa que cualquier otra existente, una que demostrara su valía y su fuerza a sus hermanos. La muerte aceptó la exigencia en silencio, e invocó una rama de uno de los saucos a orillas del río y la transformó en un bastón de mago para que el hombre lo empuñara. Cuando terminó, le entregó el bastón a su hermano. Harry se detuvo un momento, y lo único que se oía era el viento silbando entre el techo de paja del pasillo. Luego continuó. El segundo hermano era orgulloso, pero también sufría. Porque una vez tuvo una mujer que fue su mundo. Ella murió en tiempos remotos. Y con su partida, su mundo se volvió tan gris y frío como el toque de la mismísima muerte. Donde antes veía belleza, ahora solo veía arrepentimiento y pérdida. Así que pidió el poder de frustrar a la muerte, pidió el poder de rescatar a los muertos de sus frías garras. Una vez más, la muerte le concedió su petición. Se agachó y tomó de la orilla del río una piedra. Se la dio a su hermano y le dijo que tendría el poder de resucitar incluso a los muertos. Otra pausa se extendió por el salón, y en el centro de la habitación el fuego crepitó y escupió unas cuantas motas ardientes al aire, que quedaron suspendidas entre las vigas como las estrellas entre las ramas de Wildwood. El tercer hermano, el más joven, llegó entonces.
La muerte se volvió hacia él y le preguntó qué quería como premio. El hermano era humilde y no ansiaba gloria ni el poder de escupirle a la muerte. En cambio, pidió algo que lo ocultara de ella. Algo que le permitiera salir de allí con la seguridad de que la muerte no podría seguirlo. La muerte se detuvo ante la petición, pero finalmente, extendió la mano, se quitó la capa y se la entregó al hermano. Harry hizo una pausa nuevamente y tomó un trago de una bebida que le había servido uno de los hombres. Entonces la muerte se hizo a un lado y dejó pasar a los hermanos, pues allí no les esperaba su destino. Pronto llegaron a una bifurcación, y sus caminos se separaron. El primer hermano continuó su camino hasta llegar a la aldea de un antiguo enemigo. Allí lo retó a duelo y, con el bastón de la muerte como arma, se impuso con facilidad. Esa noche fue a una posada, y allí presumió a viva voz de su poder y destreza, y de cómo el bastón que portaba lo hacía invencible. Un destello de interés se reflejó en los ojos de Floyd, reflejado en los de todos los hombres presentes. Seguramente comprendían el poder que semejante arma podía otorgar. Pero esa noche, mientras dormía tras el hidromiel y el vino, otro mago se coló en su habitación y le robó el bastón. Y entonces, para asegurarse, le cortó la garganta al primer hermano, y al perder la vida, la muerte se acercó a él. Así fue como el primer hermano murió en silencio, sin honor. Una oleada se extendió entre sus oyentes, y Harry alzó la vista para ver a Floyd murmurándole algo a Thorir, con la mirada clara de su desaprobación por la cobardía del ladrón. Thorir no respondió, sino que siguió mirando a Harry con paciencia. El segundo hermano viajó más lejos, hasta su hogar. Allí tomó el don de la muerte e invocó el espíritu de su amada. Sintió tal deleite cuando apareció, en toda la belleza de su vida, que de inmediato intentó abrazarla. Pero no pudo, pues era una cosa desvanecida, un pálido recuerdo de la chica que conoció, y su vida lo separó de ella. Para ella, la alegría de la vida y el amor no eran la alegría. Era triste y fría, como un fuego reflejado en un espejo pobre. Durante años, el hermano languideció en su hogar, aferrándose al recuerdo de la joven que conoció. Pero su necesidad desenfrenada de ella solo le causó dolor, pues no estaba destinada a permanecer en la tierra de los mortales. Finalmente, sumido en la depresión y el dolor, el segundo hermano se quitó la vida para unirse a ella en la eternidad, en el abrazo de la muerte. La voz de Harry se quebró un momento. Tenía la boca seca de tanto hablar. Sin embargo, no bebió, pues estaba a punto de terminar su relato. Continuó. Del último hermano, sin embargo, la muerte no pudo encontrar rastro. La capa de la muerte obedeció su petición, y su mirada errante jamás lo encontró, por mucho que buscara. Vivió en paz, sin guerras ni destinos terribles, pues lejos de las garras de la muerte, su vida era solo suya. Hasta que un día, cuando ya envejecía y se encorvaba por la edad, y había criado hijos, y visto a sus hijos criar hijos, se quitó la capa. Entonces, cuando la muerte finalmente vino a reclamarlo, le entregó la capa a su hijo y la saludó como a un viejo amigo. Caminaron juntos, del brazo, hacia el más allá, y el tercer hermano se embarcó en su siguiente aventura, más allá del velo de la muerte. Harry guardó silencio por fin y tosió un momento antes de tomar un trago de bienvenida de la cerveza aguada de Leoteod. Al hacerlo, la conversación entre murmullos regresó a la habitación, seguida pronto por el cauteloso avance de la algarabía que había llenado el comedor antes de que comenzara la narración. Fue una buena historia, dijo Thorir un poco después. Aunque creo que a la mayoría de los presentes les falta un poco de valor y gloria. Harry se encogió de hombros. No fue una historia de héroes, admitió. Siempre pensé que era una advertencia, más que nada. Una lección, quizás. Su compañero enano dejó escapar un grudido. Quizás. O quizás sea un cuento infantil. A veces pienso que me conoces demasiado bien, dijo Harry sonriendo y palmeando la espalda de Thorir. Una fábula infantil es exactamente lo que era, aunque intenté cambiar la narrativa. Tengo pocas historias emocionantes propias. El silencio de Thorir fue toda la respuesta que se necesitó. Oro. Que quede claro, Harry Arstapa, que los míos y yo renovamos el voto de mi madre. Siempre serás bienvenido en los salones de Leoteod mientras la sangre de mi madre corra por nuestro pueblo. A la mañana siguiente, llegó la hora de que Harry y sus compañeros retomaran su camino. Una sola noche en la calidez de los salones de Leoteod no le bastaba, pero había algo más importante en juego que la simple comodidad. Muchos de los hombres y mujeres de Leoteod habían venido a despedirlos, pues sin duda seguían siendo extrañas curiosidades del misterioso Oriente. Audofleda se encontraba frente a los compañeros, con Frumgar a su lado y su pequeño hijo Fram acunado en sus brazos.
Los enanos estaban tan ansiosos por partir como el propio Harry, así que fue él quien se quedó para despedirlos. Han sido un gran favor para mí y mis compañeros al acogernos para festejar con ustedes, aunque solo fuera por una noche. Harry hizo una reverencia y señaló a Thorir, Fleur y Floyd. Todos estamos agradecidos. Creo que la deuda está saldada. Audofleda negó con la cabeza con firmeza. No, no lo es. No eres de nuestra sangre, pero nos salvaste cuando más lo necesitábamos. Solo lo similar puede aniquilar a lo similar. Hasta que mis hijos o yo podamos ayudarte como tú me ayudaste a mí y a los míos, la deuda seguirá vigente, y no se podrá rebajar el regalo que nos diste. Una sonrisa triste se dibujó en el rostro de Harry al aceptar sus palabras. Entonces, un hombre sabio debería aceptar su derrota con dignidad. Quizás, algún día, tú o tus hijos, asintió señalando el cuerpo dormido de Fran, a quien Audofleda sostenía en sus brazos, puedan saldar la deuda. Pero perdóname si no lo espero con ilusión. La dama del Oseo rió entre dientes al oír eso, y su esposo se acercó para susurrarle algo al oído. Un momento después, él también soltó una carcajada sonora. Los hijos serán fuertes. No te temeré, dijo con una amplia sonrisa que le dividió el rostro marcado por las cicatrices. Entonces no tendré miedo, dijo Harry, inclinando la cabeza respetuosamente. Pero ahora veo que mis compañeros están deseando irse. Entonces vete, Earlstapa, dijo Audofleda. Que se canten más canciones sobre tu partida. Harry se giró entonces y, sin mirar atrás, se dirigió hacia donde estaban reunidos sus compañeros. Al llegar él, ellos también se dieron la vuelta, y los cuatro se alejaron una vez más de la comodidad del hogar. A los hombres les gusta despedirse, dijo Thorir después de distanciarse de sus antiguos anfitriones. Pensamos que estarían allí hasta que el sol se acercara al mediodía. No creo que un enano pueda emitir ese juicio. Harry negó con la cabeza y le sonrió a su amigo. Sobre todo, no uno que preferiría seguir a un hombre por las llanuras de Ern, incluso con la llegada del invierno, antes que despedirse. Las llanuras en invierno no infunden miedo, dijo Thorir. Lo que me preocupa es lo que nos espera en la oscuridad bajo Cirac-Sigil. ¿Un enano con miedo a la oscuridad? Preguntó Harry entrecerrando los ojos. Fleur se unió entonces a la conversación. Harías bien en prestar atención a sus palabras. Si tal oscuridad aterroriza a los enanos, es solo porque sabemos lo que puede ocultar a la vista. No vi nada parecido en Ironaund, ni en Manarul, ni en ninguna de las fortalezas menores de las montañas del este. Incluso Ironaund no es más que una casucha comparada con la primera y más grandiosa ciudad de la caverna del enano, dijo Fleur con la mirada perdida. Sus salones se extienden por leguas y leguas, ocultos bajo las montañas nubladas. Las minas se adentraban en las profundidades del mundo. Allí encontramos más que las riquezas que buscábamos. Hay cuevas, en la larga oscuridad bajo la montaña, y no fueron excavadas por los enanos. ¿Orcos entonces? Fleur negó con la cabeza. No los cortaron los goblins ni ningún otro ser vivo. Hay cosas que roen las raíces del mundo, Harry. Cosas sin nombre de las que los enanos no hablamos, salvo a plena luz del día. Mi abuelo las oyó, dijo, cuando recorrió la escalera infinita. Tu abuelo, dijo Harry, frunciendo el ceño al recordar la relación de Fleur con el linaje real. ¿El rey Durin? Cuando un rey del pueblo de Durin es coronado, recorre la escalera infinita, desde abajo hasta arriba, dijo Floyd al ver que Fleur no respondía. Deben recorrer los pozos más profundos de los enanos, excavados por nuestros antepasados hace mucho tiempo. De la piedra al cielo deben ascender, hasta la cima de la torre de Durin, en el pico más alto de Cirac-Sigil. Ellos, me lo dijo una vez, dijo Fleur, aparentemente sin darse cuenta de que había interrumpido las palabras de Floyd. El roer y masticar de seres sin nombre siempre se oye en los pozos más profundos. Algunos dicen que son las almas de enanos muertos, que excavan hacia la superficie para encontrar el sol que una vez les calentó la espalda. Otros, que son simples bestias, y que es nuestro miedo el que les da su terrible forma en la oscuridad. Y es una de estas criaturas contra la que quieres luchar, gruñó Thorir. Floyd habló de inmediato. No. La perdición de Durin no es de esas cosas. Es una bestia de fuego y una luz terrible y furiosa. Las criaturas de las profundidades temen la luz, pues las quema como el fuego. No podrían soportar su fuego más que nosotros, los enanos. La perdición de Durin es algo completamente diferente, aunque nunca la he visto, solo he oído describir su ira. Floyd dice la verdad, dijo Fleur, recuperando la voz. No es algo incognoscible, y nos alegramos, pues no hay forma de luchar contra la oscuridad de una noche sin estrellas.
Harry se dio cuenta de que aún le quedaba mucho por aprender. Parecía que con cada año, y con cada viaje, descubría algo nuevo en su nuevo mundo. Aún así, incluso después de casi una década, no podía evitar intentar conectar lo desconocido con lo familiar. ¿Fantasmas, quizás? ¿Poltergeist? O tal vez algo más peligroso. La perdición de Durin, al menos, le sonaba familiar. Una vez le habían hablado de una bestia mágica chilena llamada Cherufe, una gran criatura compuesta de magma vivo, con poder sobre el fuego. Quizás los enanos habían excavado tan profundo que encontraron los restos de un volcán, extinto hacía tiempo, y despertaron algo parecido. Eran peligrosos, pero si lograban separarse de su hogar magmático, se solidificarían rápidamente. Más importante aún, sus ojos, que se decía que ardían con una luz fría incluso después de la muerte de la criatura, a veces se usaban en núcleos de varitas. Era una esperanza tenue, pero era lo mejor que tenía. Las cosas sin nombre eran algo completamente distinto. No conocía nada de su propio mundo que sonara igual, pero le consolaba poco saber que no podían ser tan malos como los dementores, y aunque lo fueran, no tenía intención de adentrarse tanto en la montaña en su búsqueda. Así que continuaron hacia el sur, manteniéndose cerca del río durante su viaje. En algunos lugares, se encontraron algunos asentamientos humanos. Algunos acogieron con satisfacción a los extraños viajeros, mientras que otros los rechazaron. Nadie los atacó, y por ello todos estaban agradecidos. Con el tiempo llegaron a un camino que, según Fror, había sido construido por los elfos hacía mucho tiempo para viajar entre el reino del bosque, en el gran bosque al este, y los elfos que vivían al oeste de las montañas nubladas. Harry se detuvo en el camino y miró hacia el oeste, hacia el hogar de la primera persona a la que había llegado a considerar amiga desde su llegada al mundo. Pulsó la empuñadura de la daga élfica, que había adoptado la costumbre de llevar en el cinturón. Había sido tan fácil, entonces, abandonar su infructuosa búsqueda de un camino a casa en el este. Si hubiera sabido entonces lo que sabía ahora, tal vez habría seguido su consejo y buscado el consejo de su señor, aunque había olvidado su nombre. Ya te creerá muerto, dijo Thorir, como si leyera la mente de Harry. Los hombres y los enanos no son más que parpadeos en la vida de los elfos. ¿De quién hablas?, preguntó Floyd mientras Harry finalmente volvía la cabeza desde el horizonte occidental y continuaba su viaje hacia el sur, con los enanos a su lado. Una vez conocí a una elfa de Rivendell, dijo Harry. No sintió la necesidad de contarle sobre su estancia en Angmar. Daewen, así se llamaba. Me dio esta daga. Sacó la daga de su vaina con un movimiento experto. Me lo preguntaba, dijo Fror. No parecía de fabricación enana ni humana. Dijo que la hizo el maestro herrero de Rivendell, dijo Harry mientras observaba cómo la luz se deslizaba por la hoja de plata. La guardó en la vaina y sonrió al recordar a su amigo. No le gustaban demasiado los enanos. Los enanos rieron entre dientes con cinismo divertido. No me sorprende, dijo Fror. Hace mucho que hay mala sangre entre su especie y la mía. Desde que uno de sus reyes robó el Kafdai Kaxmesem. Así no era como Daewen había contado la historia, y una parte de Harry deseaba escucharla de alguien que no estuviera cegado por las injusticias cometidas contra ellos. Sin embargo, sabía que no ganaría nada hablando del tema con sus compañeros. Floyd, al menos, defendería a su pueblo hasta el final. 2 semanas de viaje después, los compañeros por fin se acercaban a Khazad-dûm. Habían cruzado el río Gladio sin dificultad, aunque Floyd había insistido en su sospecha de que los vigilaban personas ocultas entre los juncos de los campos gladios. Sin embargo, ni Harry ni los otros 2 enanos habían visto nada, e incluso cuando Floyd intentó disuadir a los vigilantes con amenazas de violencia, no había rastro de vida. Por fin habían llegado a las faldas de la puerta este de Khazad-dûm. Bajo ellos, hacia el oeste, se extendía un gran bosque que parecía arder en tonos naranjas y dorados mientras el frío otoñal caía sobre los árboles que allí crecían. Los elfos de allí lo llaman Lorinan, dijo Fror. Solo tratamos con ellos en contadas ocasiones. Su rey, Amroth, no siente ningún cariño por nuestro pueblo. Me recuerda un poco a Wildol, dijo Harry, más a Thorir que a los otros 2, quienes nunca habían visto ese bosque en otoño. Se volvió hacia Fror. ¿No te ayudaron cuando encontraron la perdición de Durin? Ja. Se burló Floyd. No nos ayudarían y aunque sus preciosos árboles ardieran y la perdición de Durin los atacara. Habrían huido, y de hecho huyeron. Se decía que muchos de ellos huyeron al sur, dijo Fror. A sus refugios en Edellon-Domitlond. He oído que incluso su rey ha huido de la oscuridad de Moria. Si la bestia es tan terrible como dices, no la culparía.
Incluso tu gente se vio obligada a huir, ¿no? Preguntó Harry. Al menos luchamos, dijo Floyd. Luchamos por nuestros hogares y por las riquezas de nuestro pueblo. Los elfos siempre han huido ante el desafío, donde los enanos son piedra, los elfos son viento, siempre listos para seguir adelante si la adversidad los alcanza. Una vez más, Harry consideró prudente dejar el tema. Había visto a Daewin en acción, y aunque no dudaba de que era una guerrera hábil, capaz de enfrentarse a la mayoría de los enemigos, no habría durado mucho en una batalla mágica. En él y poseía poder, de eso no le cabía duda. Aún recordaba su presencia sobrenatural. Sin embargo, incluso ella habría sido de poca ayuda contra un enemigo mágico. Era como una anciana en un cuerpo más joven. Uda poseía sabiduría, e incluso cierto poder, pero no era una guerrera. En realidad, él tampoco estaba seguro de ser un buen luchador sin una varita de verdad. Sin embargo, tenía esperanza. Tendría que ser suficiente. Oro sin fuego, dijo Thorir aquella noche, mientras acampaban en el valle del arroyo sombrío, a orillas del lago Espejo y a la vista de las grandes puertas de Khazad-dûm. Con los enanos fuera de estas tierras, y los elfos también partiendo, no me sorprendería que los goblins se hubieran instalado en los salones superiores. Sería mejor que no nos vieran venir. ¿Serán un problema? Preguntó Harry, mientras observaba la pálida silueta de Celaxigil a la luz de la luna. Parecía como si las estrellas brillaran entre sus piedras, gemas y metales preciosos que corrían como riachuelos a través de la piedra de la montaña. Rara vez había luchado contra goblins, pues eran escasos en las montañas rojas, pero recordaba algunos de su tiempo en Carnum, y recordaba bien la devastación que dejaron en las tierras del norte tras la caída de Angmar. Son pocos en número tan al sur, dijo Flor. Y no creo que la perdición de Durin los toleraría fácilmente, de todos modos. Sin embargo, la sugerencia de Thorir es sabia. Aunque solo sean unos pocos, podrían bloquearnos fácilmente las puertas si se les avisara de nuestra llegada. ¿No se cerrarán las puertas? Lo estarán. Las cerramos, dijo Flor. Pero las puertas no impedirán que los hijos de Durin entren en sus dominios. Estarán abiertas para nosotros. El peligro, dijo Floyd, es que los goblins fortifiquen la entrada con arqueros o lanceros. Incluso un solo guerrero hábil podría defender esas puertas contra un ejército. Puede que los goblins no sean hábiles, pero si están allí, serán más numerosos que nosotros. ¿Y los otros caminos? Preguntó Harry. ¿Hay otra forma de entrar a la ciudad? Ahí están las puertas de Durin, la puerta oeste, y está bien escondida de miradas indiscretas, dijo Flor. Pero está al otro lado de las montañas, y el paso del Cuerno Rojo es una experiencia cruel incluso con el calor del verano. No me arriesgaría a entrar tan tarde en el año. No hay otras puertas. Entonces nos dirigiremos a las puertas mañana por la mañana, antes de que salga el sol. Harry miró a sus compañeros y todos estuvieron de acuerdo con su plan sin rechistar. Floyd, en particular, parecía impaciente por volver a casa. Debo decirte, dijo Harry finalmente, mientras recogía el bastón que yacía a su lado y pasaba las manos por la piedra lisa, que no sé qué encontraremos bajo esa montaña. No sé si elegimos una batalla que no podamos ganar, pero creo que es una batalla que debemos ganar, y por eso la libraremos de todos modos. Estoy contigo, Harry, dijo Thorir. No dijo nada más, y Harry lo conocía desde hacía tanto tiempo que no hacía falta decir nada más. Eres un mago, dijo Floyd, aparentemente ignorante de las dudas de Harry. Todos hemos oído historias sobre tu poder, o el de tus hermanos. No le temo a las profundidades. Flor era más observador y captó la mirada de Harry por un instante antes de simplemente asentir. Para Harry, el mensaje era claro. Él también estaba con él. Entonces deberían dormir un poco, dijo Harry. Yo haré la primera guardia. Mientras sus tres compañeros se abrigaban en sus sacos de dormir, Harry contemplaba la montaña que bien podría decidir su destino. Las estrellas aún brillaban en su superficie, reflejando la luz de la luna llena en el cielo despejado de la noche. Creyó sentir la presencia de la criatura en su interior. No era fuerte. No creía que la criatura hubiera sentido su llegada, lo cual era bueno. Pero el poder estaba allí, y parecía un eco del poder que había sentido durante su breve estancia bajo las ramas del bosque negro. Era un poder maligno, y podía sentir en su interior un odio ardiente hacia todo lo que caminaba bajo la faz del sol. Apretó con fuerza su bastón. A medida que se acercaban a su objetivo, las dudas lo asaltaban cada vez más. ¿Qué podía esperar lograr contra una criatura que había derrotado a la mayor nación de los enanos? Cerró los ojos y comenzó a respirar profundamente, mientras se esforzaba por controlar sus dudas.
No importaba la mínima posibilidad que tuvieran, intentó recordarse. Cualquier posibilidad era mejor que ninguna, y tras años en este mundo, casi había perdido la esperanza de regresar a casa. Cualquier oscuridad que encontrara bajo la montaña, no podría ser tan completa como la oscuridad de las mazmorras bajo Carndom. Aflojó el agarre de su bastón y lo recorrió con la mano. Por donde pasaba, dejaba un rastro de luces como polvo de diamante en la piedra oscura. No carecía completamente de fuerza. Cualquiera que fuese el poder que residía bajo la montaña, tendría que estar listo para la lucha. Temprano a la mañana siguiente, antes de que los primeros rayos del sol se hubieran asomado al lejano horizonte oriental, Harry y sus compañeros se prepararon para el viaje hacia el seno expectante de Khazad-dûm. Las grandes puertas de la caverna del enano se alzaban, rodeadas de sombras nocturnas y la oscura piedra de la montaña, sin ningún rasgo distintivo en la penumbra. El lejano pico de Cirac-Sigil, allá arriba, brillaba con los primeros rayos del sol matutino. Fror dio un paso adelante, puso una mano contra la piedra y luego habló en voz baja. Ignid. El suelo retumbó bajo sus pies y las enormes puertas se abrieron lentamente, revelando solo un abismo negro al otro lado. Harry y los enanos dieron un paso al frente, Thorir y Floyd encendieron 2 linternas para iluminar su camino por los oscuros pasillos, y Harry permitió que Fror y Floyd los guiaran. El aire estaba impregnado de todo tipo de olores. Se percibía el olor rancio de un aire que no había visto la luz en muchas lunas, así como el recuerdo del olor aceitoso de la mayoría de las fortalezas enanas. Y, por debajo de todo, un tenue olor a humo que lo impregnaba todo. Los salones de Durin estaban tan silenciosos como una tumba, pues en eso se había convertido Khazad-dûm. No había cuerpos, no tan cerca de la superficie, pero aún así era una tumba. Se abrieron paso por pasillos oscuros y pasadizos silenciosos hasta que finalmente llegaron a un gran abismo en la roca y, de repente, se hizo la luz. Los incendios ardían en las profundidades. El largo pasillo por el que Harry y sus compañeros habían estado caminando había llegado a un final abrupto, pues habían llegado a un mirador sobre un gran abismo, y debajo de ellos, un puente. El puente era angosto, apenas lo suficientemente ancho como para que un grupo lo cruzara en fila india. Se cernía sobre el abismo formando un gran arco, elevándose más de 15 metros en su vértice. Debajo, el abismo se extendía más allá de la vista, con sus profundidades ocultas bajo el denso humo que emanaban de las numerosas llamas que ardían cerca del límite de la vista. Toda la cámara, y el gran salón que se extendía más allá, estaban bañados por la lúgubre luz roja, como si estuvieran bañados por la sangre de los enanos que una vez habían caído en defensa de su hogar. El salón que se extendía más allá era casi imposiblemente alto. 2 hileras de columnas, más grandes que cualquier árbol, y construidas de piedra negra lisa que parecía brillar rojo sangre en la penumbra, lo bordeaban. Se elevaban hacia el techo abovedado y allí se extendían formando una gran red de ramas de piedra. Pero la luz de las hogueras no era la única luz. Mientras observaban, el sol asomaba por el horizonte, o las nubes que lo ocultaban se despejaban, y el salón que acababan de recorrer estaba iluminado en toda su longitud por rayos brillantes. El primer salón, muy lejano, con sus vigas repletas de claraboyas, estaba bañado de luz. Mediante un astuto artificio de espejos y cristales, los enanos habían canalizado la luz del cielo lejano hacia las profundidades de la montaña, y ahora fluía hacia el salón que se extendía más allá. La luz del sol luchaba con la oscuridad y, al menos durante un corto trecho, disipaba las sombras que se aferraban a las vigas. Detrás, todo estaba bañado de oro brillante. Sin embargo, delante y debajo de ellos, aún estaba envuelto en oscuridad y llamas. Gemas y vetas de plata pura brillaban y resplandecían en los grandes pilares mientras la luz del sol se apresuraba a llenar la oscuridad. El segundo salón, dijo Fror con reverencia. Excavado por el propio Durin, hace mucho tiempo. Ha pasado demasiado tiempo desde que contemplé el salón de Durin al amanecer. Apartándose de la vista, Harry miró por encima del borde, hacia la oscuridad hirviente y las ondulantes columnas de humo que llenaban el abismo, como un río de sombra aceitosa, sin la luz del cielo. ¿Qué hay de los incendios? Fror se volvió hacia Harry y se acercó al precipicio para observar la oscuridad. Esos no son de fabricación enana, dijo con el ceño fruncido. Miró a Floyd. ¿Pudo la perdición de Durin haber hecho esto? ¿Llenar las profundidades inferiores de humo y llamas? El fuego abajo dio cierta credibilidad a las teorías de Harry sobre la naturaleza de la bestia que cazaban. Si los enanos hubieran excavado en alguna cámara de magma largamente obstruida en las profundidades de la montaña, tal vez habrían despertado a un querufe que vivía en su interior.
Por lo que recordaba de sus lecciones, vivían en llamas y buscaban cubrir todo su dominio con magma. Si alguien hubiera tomado el control de Khazad-dûm, Harry esperaría que las profundidades fueran consumidas. No había imaginado realmente la enormidad de Khazad-dûm. El pasillo que acababan de recorrer, ahora bañado de luz, era tan largo que apenas podía vislumbrar la puerta al fondo, y el pasillo que tenían ante ellos se extendía hacia la más negra penumbra. Bajo ellos, el abismo descendía a profundidades desconocidas, y muy por encima de ellos, la piedra de la montaña encerraba un espacio que podría haberse tragado el gran comedor de Hogwarts muchas veces. ¿Cuántos salones hay de estos? Preguntó Harry, mientras pensaba en Ironawund, en el este, con sus 12 grandes salones e innumerables corredores y otras excavaciones. El tercer salón se encuentra más allá, y el cuarto salón más allá, dijo Flor mientras observaba desde el dominio que antaño había gobernado su familia. Arriba están los niveles, 7 en total, cada uno con sus propios salones. Abajo están las profundidades restantes, y atrás hay otras 6. Luego están las minas debajo de ellas. También están las demás excavaciones, que se extienden incontables veces por cada nivel. Harry miró al enano, casi con incredulidad. La mirada seria que encontró en él le indicó que se equivocaba al dudar. Los salones de Khazad-dûm estaban más allá de todo lo que él conocía. ¿Y todo eso ahora está vacío? Preguntó. Conservamos las profundidades solo unos meses, luego la mayoría de nuestra gente huyó a las montañas azules o grises. En ese momento, Flor parecía mucho mayor de lo que era. El resto de la ciudad se perdió pronto, pero nuestros guerreros aún intentaron conservar nuestro reino. Defendimos las excavaciones cerca de la puerta oeste hasta que la mitad de nuestros hombres fueron capturados, pero allí no hubo victoria, solo muerte. Cuando la bestia se llevó a mi tío, y con él el hacha de Durin, perdimos toda esperanza. Me parece que tendremos mucho que buscar, dijo Harry, dándose cuenta de repente de la dificultad de su propuesta. Miró a Flor y a Floyd. ¿Tienes alguna sugerencia de por dónde empezar? La bestia solía permanecer en las profundidades inferiores durante el día, dijo Floyd. Solo cuando llegaba la noche y la luz huía de los salones superiores, se aventuraba a los niveles de la ciudad. ¿Aún ninguno de ustedes lo ha visto? Dijo Harry. Pocos de los que lo vieron sobrevivieron, dijo Flor, encogiéndose de hombros. Quienes lo vieron dijeron que tenía la forma de un hombre, pero más alto que cualquier otro que hubieran visto. Decían que las sombras eran su heraldo, y que sus pisadas dejaban la piedra ennegrecida y agrietada. Decían que los incendios seguían su estela, y que las grietas se abrían a su voluntad para escupir llamas y humo impenetrable. Sus ojos, decían, brillaban rojos con un odio que podía quemar el alma de todo aquel a quien miraba. Harry contuvo un escalofrío y, en lugar de eso, cuadró los hombros y miró hacia el estrecho puente que los llevaría a Khazad-dûm. En ese caso, dijo tras pensarlo un momento, creo que deberíamos prepararnos mejor para lo que se avecina. Tengo algunas ideas que podrían ayudarnos, pero creo que tendremos que regresar al Valle del Arroyo Sombrío para prepararlas. Al menos está claro que no nos espera una gran fuerza de orcos en estos túneles. Thorir, que había permanecido en silencio desde su entrada bajo la montaña, comprendió de inmediato lo que Harry planeaba. ¿Tus brebajes? Exactamente, dijo Harry, decidido. Creo que podría preparar una poción congelante, o tal vez una bomba de agua que haga que la criatura se detenga. ¿Tienen calabazas que puedan usar para esto? Floyd y Flor se miraron brevemente antes de acceder. Flor habló desde ambos lados. Sí, aunque no muchos. Cualquiera servirá, dijo Harry antes de regresar a la gran puerta. Creo que tengo un plan, pero se necesita ingenio y mucha suerte para llevarlo a cabo. El viaje de regreso a la luz tomó poco tiempo y no se vio ninguna señal de ninguna de las criaturas que pueden haber llamado hogar a Khazad durante la ausencia de los enanos. Necesito que busques flores de invierno, dijo Harry, una vez que entraron en el frío y brillante sol del Valle del Arroyo Tenebroso. Bayas también. Y cualquier otra planta que haya sido dañada por las heladas nocturnas. Thorir asintió con firmeza. Nunca había fingido entender cómo Harry podía crear las pociones que creaba, pero hacía tiempo que se había acostumbrado a sus extrañas peticiones en ese aspecto. Flor y Floyd no estaban tan seguros, pues solo lo conocían desde hacía unas semanas. ¿Qué valor tendrán las flores, las bayas o unas cuantas ramitas muertas frente a un fuego que puede arder sin combustible? Preguntó Floyd. Pronto lo verás, dijo Thorir mientras se giraba hacia la escalera del arroyo tenebroso, que se alzaba contra los flancos de Cirac-Sigil. Ya viste lo que sus otras pociones surtieron en los enanos que encontramos a la sombra de las montañas grises.
Los ungüentos y pociones curativos son una cosa, dijo Floyd, con la duda aún patente en su tono. El poder de deshacer a esta bestia es otra muy distinta. Bajo su ceño fruncido, la mirada de Harry era seria. Si no confías en mí, dijo con firmeza, te pido que no me sigas mañana a Khazad-dûm. No puedo permitirme tus dudas en esta batalla. Miró a Flor. Todos debemos estar seguros de este camino antes de dar el siguiente paso, porque no habrá vuelta atrás cuando lo hagamos. En los ojos de Flor se percibió una comprensión, y puso una mano sobre el hombro de Floyd y lo miró a los ojos. En ese momento, los viejos amigos se comunicaron y, al terminar, Floyd volvió la mirada hacia Harry. Estoy contigo, dijo. Dicho esto, se dio la vuelta para emprender la búsqueda de los materiales que Harry le había pedido. Harry los llamó a todos mientras se alejaban. Y si ven algo extraño o digno de mención, tráiganlo también. Espero comenzar mi trabajo antes de que se ponga el sol. Dicho esto, todos partieron en direcciones diferentes. Harry se dirigió primero a las grandes puertas de Khazad-dûm, de donde habían venido, pues había visto que las enormes puertas de plata imposible tenían grabadas palabras en muchos idiomas, y una magia que las envolvía le hablaba. Miró hacia las puertas, que se alzaban sobre él, una docena de veces más altas que él, e intentó comprender las runas grabadas allí. Había muchos idiomas, en otras tantas escrituras, y Harry solo pudo reconocer uno o dos. Estaba el Khuzdul, por supuesto, en la escritura Cir que Sutri había intentado enseñarle a Harry en vano. Luego el élfico, tanto en Tengwar fluido como en la rúnica Cirt. Después, siguieron más idiomas, uno tras otro. Algunos en Cirt, otros en Tengwar, y otros en escrituras que Harry jamás había visto. No podía entender la mayoría de ellas, pero también había palabras escritas en Oestron, utilizando las runas Cirt. El señor de Moria mora en el interior. Quien se sienta en el trono de Durin ordena que se vayan todos aquellos que buscan la discordia en el reino del pueblo de Durin. Que la oscuridad no se apodere de los salones de Durin. Harry se acercó a las grandes puertas y sintió en ellas la protección que desprendían las palabras. Pero más que eso, era la sombra de amenaza que emanaba de las grandes runas cerca de la cima de las puertas. No eran palabras, solo símbolos, pero Harry percibía en ellas un gran poder. Algo de esa esencia sin duda les sería útil en su batalla contra la perdición de Durin. Seguramente la bestia no habría podido entrar a la ciudad si su único camino hubiera sido a través de estas puertas. Quizás estas puertas por sí solas explicaban por qué la bestia nunca había abandonado los salones profundos para quemar los bosques de Lorinan, al este. Harry buscó con la mirada alguna piedra que se hubiera desprendido de las puertas, pero al hacerlo supo que sería una búsqueda infructuosa. La piedra de las puertas era lisa e impecable, y casi cálida al tacto a pesar del gélido aire invernal. El metal plateado, que se encontraba en grandes cantidades por todo Khazad-dûm, tenía un brillo tan perfecto que parecía haber sido pulido apenas unas horas antes de la llegada de Harry. Había oído hablar del mitril de los enanos, pero no le había parecido tan maravilloso. Hacía que la plata pareciera el hierro fundido más opaco en comparación. Pero más que eso, su mera presencia era como un bálsamo. Solo necesitaría una pequeña cantidad. Unas pocas lascas de piedra cumplirían su propósito. Caminó una corta distancia para encontrar una piedra adecuada. La ladera de la montaña donde se habían tallado las puertas no estaba tan a salvo del clima, y rápidamente encontró una piedra del tamaño de un puño que podía servir como martillo. Tras regresar a la puerta y dejar su bastón a un lado, se detuvo en la esquina, sopesó la piedra en la mano y se encogió de hombros. Blandió la piedra con todas sus fuerzas. El impacto le provocó oleadas de dolor que le subieron por el brazo y le alcanzaron el hombro. Soltó la piedra y se alejó agarrándose la muñeca mientras luchaba contra el impulso de maldecir. Cuando el dolor se redujo a una simple punzada, regresó a las puertas e inspeccionó el lugar del golpe. La única evidencia de su intento fue un poco de polvo blanco, desprendido del martillo que había usado y que ahora tenía una grieta que lo atravesaba por completo. Limpió el polvo, y la piedra de la puerta quedó completamente intacta. Ni siquiera se había desprendido la más mínima astilla de la esquina. Sospechaba que la daga de Gawain no tendría mejor suerte. Ni siquiera un buen martillo, si lo tenían, haría mella en las aparentemente intocables puertas. Quizás su bastón, si lograba recurrir a la magia, sería suficiente. Tras girarse hacia el lugar donde lo había dejado, lo sostuvo con ambas manos y lo alzó por encima de su cabeza. La puerta y la montaña que había encima parecieron cernirse aún más sobre él en ese momento, y dudó. Ese no era el camino.
Si deseaba que su poción surtiera el efecto deseado, la magia que se ocultaba en la puerta debía actuar voluntariamente en su contra. No podía forzarla. Bajó su bastón al suelo de nuevo y palpó la piedra con una mano, acariciándola como había visto hacer a Lofar años atrás. Había algo allí. Al pasar las manos sobre la piedra, sintió una leve imperfección. Entonces, milagrosamente, se dio cuenta de que era una pequeña fisura en la piedra, y en ella había una lasca suelta de la roca irrompible. Con cuidado, la extrajo de la fisura y la sostuvo en la palma de la mano. No pudo evitar sonreír. Era realmente raro que su vida le facilitara tanto las cosas. Guardó la escama en uno de los pequeños frascos de vidrio que Lofar le había regalado al partir de Ironaunt. El cristal de cuarzo tintineó suavemente al caer la piedra, un sonido que parecía reflejar el brillo de los cristales que brillaban bajo el sol dorado del atardecer. Pero su búsqueda aún no había terminado. Tenía gran parte del resto de la mañana y la tarde para dedicarse a ella. Recorrió el valle, recorriendo las orillas de Mirrormere, hasta las mismas raíces de la montaña donde comenzaba la escalera de Imrill en su ascenso hacia el paso de Redorn, en lo alto. Más abajo en el valle, se aventuró, a lo largo de las orillas del Silverlode, que burbujeaba alegremente hacia el lejano bosque de Lorinant. Había pocas plantas que le llamaran la atención en su búsqueda. Con la llegada del invierno, pocas plantas verdes crecían en las altas colinas de las montañas nubladas. Las pocas plantas que habían sobrevivido a las heladas eran plantas atrofiadas y resistentes, que carecían del vigor que Harry sabía que necesitaría para que su idea funcionara. El sol se ponía temprano en el valle del arroyo tenebroso en invierno. Las montañas que se alzaban sobre él obstruían la luz que habría penetrado en el valle y proyectaban grandes sombras oscuras sobre la tierra a medida que el sol descendía. Cuando el cielo se oscureció, Harry se reencontró con sus compañeros en las orillas del lago Espejo y se puso manos a la obra. Thorir se sentó cerca afilando sus espadas, mientras que Flor y Floy se sentaron lo suficientemente cerca como para observar, aunque se esforzaban por no ser vistos. Gran parte de lo que le habían traído era de poca utilidad. Ramas, hierbas, piedras y los huesos de un ciervo muerto hacía mucho tiempo que pastaba en la hierba del valle hasta que, quizá, la vejez se la llevó. Harry sabía que, si bien podían conseguir alguna poción, no conseguirían la que él planeaba. La mayor parte era inútil, pero no todo. Floyd, en particular, había impresionado a Harry con su osadía. Por la tarde, se había aventurado de nuevo en Khazad-dûm, aunque no a gran profundidad, y había buscado algunas ollas y botellas que los enanos habían dejado en su apresurada huida. La mayoría habían sido saqueadas por oportunistas, pero aún quedaban algunas de las botellas vacías o desportilladas. Flor había encontrado unas hermosas flores doradas, parecidas a las campanillas azules de la casa de Harry, pero con pétalos de un dorado pálido. Flor dijo que se llamaban mayos en lengua élfica y que era raro verlas florecer tan temprano. También había unas flores blancas pálidas que, según él, se sabía que florecían todo el año, pero no recordaba su nombre. Thorir había encontrado algunas plantas que Harry prefería usar para sus brebajes curativos, y Harry pensó que tal vez le estaba dando una pista. Sin embargo, había encontrado una maravilla. Atelas, la planta que conoció por primera vez con Daewen, y que había creado una poción tan increíble. No crecía en el este, pero aquí, en las montañas, había encontrado más. Apenas pudo contener la emoción al ver las delicadas hojas entre la colección de Thorir. Sospechaba que podrían aportar algo muy útil a su poción. Empezó a fuego lento y con un poco del agua cristalina del lago, pues la poción debía tener la fuerza suficiente para combatir las llamas. Esperó a que hirviera a fuego lento antes de añadir los ingredientes. Debía equilibrar la grandeza y vitalidad de las doradas flores invernales con la simple pureza del blanco, que serviría para ahuyentar el mal. El potencial oculto de algunos bulbos que Floyd había encontrado resultó ser la fuente perfecta para ese equilibrio. No era una mezcla fácil, pues deseaba producir una especie de explosión, pero una explosión que no quemara. Intentar usar la llama contra una criatura de fuego y oscuridad era una tarea perdida. En cambio, tuvo que combatirla con luz y frío. Ahí fue donde entró en juego la diminuta piedra. Pulverizada y añadida a la mezcla, añadió un espíritu protector. Indomable y firme, y no impulsado por el fuego de la vida, sino por la pureza de un propósito. Retiró la mezcla del fuego y comenzó a trabajar para reducir la temperatura de la explosión resultante. Añadió un poco de nieve de la parte superior de la escalera, y también algunos pétalos de la flor blanca, pues aún había demasiado calor en la mezcla.
Finalmente, añadió unas hojas de la telas que Thorir había traído, con la esperanza de que su efecto curativo se extendiera hasta Khazad-dûm. Al hacerlo, la mezcla adquirió el azul intenso de un cielo despejado en invierno, y supo que la había conseguido. Mientras vertía la poción terminada en las botellas de cristal tapadas que había traído Floyd, una niebla fría se elevaba y se enroscaba entre los remolinos de la tarde. Espero que esto nos dé un arma contra la bestia, dijo Harry mientras les entregaba un par de frascos llenos a cada uno de los enanos. Congelará y quemará a la vez. Como la peor congelación que puedas imaginar. Debería ser muy efectivo contra el fuego de la criatura. Asegúrate de no salpicarte. No debería matarte, puede que ni siquiera te haga daño, pero no estoy seguro. ¿Esta mezcla dejará vulnerable a la bestia? Preguntó Floyd mientras observaba el azul insondable dentro de uno de los frascos. Creo que sí, dijo Harry. Eso espero. ¿No estás seguro? No lo soy, admitió Harry. No estoy seguro. Creo saber a qué clase de criatura nos enfrentamos, y creo que estas bombas la harán dudar, pero podría estar equivocado. Cualquier esperanza que tengas, cualquier esperanza que nos dé esta poción, incluso si resulta ser una esperanza tonta, es más de la que teníamos cuando la bestia surgió de las profundidades, dijo Fror, y Floyd asintió firmemente con la cabeza en señal de acuerdo. Harry sonrió, y algunas de las dudas que lo asaltaban a cada paso que se acercaba a Khazad se disiparon. Creo que descubrirás que te ofrezco mucho más que una simple esperanza. Pero vamos, pronto será hora de dormir, para que estemos listos para cualquier batalla que pueda depararnos mañana, y aún tengo que preparar más pociones. Ha pasado mucho tiempo desde que Atelas estuvo entre mis ingredientes, no quiero que se desperdicie. A la mañana siguiente volvieron a entrar en las sombras bajo Cirac-Sigil, y esta vez, Harry estaba mucho más contento con su preparación. Tenían sus pociones, que deberían congelar a la bestia, aunque fuera brevemente, y permitirían a sus compañeros asestar algunos buenos golpes. Todavía no llevaba una espada de tamaño completo, ya que nunca había visto mucha necesidad de aprender el uso correcto de una, y llevar un arma que uno no sabía cómo usar era un error que muchos muertos habían cometido. Recorrieron los largos pasillos entre el primer salón y el puente en un silencio casi absoluto. Ninguno quería alertar a la bestia antes de estar preparados, así que toda la comunicación entre ellos se hacía en Iglishnook, el lenguaje de señas enano. Como con muchas cosas, los enanos de las montañas rojas se habían mostrado reacios a enseñarle a Harry el idioma en profundidad, pero Thorir le había demostrado algunas de las señales, suficientes para que Harry pudiera entender las señales de peligro y las direcciones. Los oscuros pasillos se extendían a través de la oscuridad bajo la montaña, y los únicos sonidos que los acompañaban eran los de su propio paso, como si la oscuridad más allá de las linternas y las luces de los espejos bebiera todo sonido. Floyd los guiaba, pues él y Fror conocían los túneles y los pasadizos ocultos de la ciudad mejor que Harry o Thorir, y Floyd no permitiría que su príncipe se quedara al frente mientras cazaban a la bestia que había asolado el linaje de Durin. Llegaron finalmente al puente sobre el abismo y descubrieron que muchas cosas habían cambiado. Los fuegos de abajo se habían extinguido, y ahora las profundidades del abismo se perdían en la más absoluta oscuridad. Los pozos que se habían excavado en la roca viva de la montaña para extraer y guiar el sol hacia la ciudad estaban oscuros, aunque el sol brillaba con fuerza en la mañana invernal. Harry captó la mirada de Thorir mientras Fror y Floyd contemplaban la negrura del segundo salón. No se necesitaron palabras ni señas para comunicar lo que habían entendido. Se les esperaba. Su mano aferró su bastón con renovada fuerza, y Harry jugueteó con la idea de iluminar la caverna que los rodeaba con su propia luz, más penetrante que la tenue luz de las linternas, que parecían marchitarse en la oscuridad que lo absorbía todo. En cambio, habló, con una voz apenas por encima de un susurro. Yo cruzaré el puente primero. Si nos tienden una emboscada, ese sería el lugar más probable. Con una rápida señal de sus manos, Fror asintió, y emprendieron la subida por las estrechas escaleras hacia el puente de Khazad-dûm. Eran viejos, y los enanos no les habían proporcionado barandillas ni dispositivos de seguridad. El puente debía ser la defensa final antes de que una fuerza atacante tomara la ciudad, y se había hecho intencionalmente inseguro para cualquiera que intentara llegar y cruzarlo sin preocuparse por su propia seguridad. Lentamente, con cuidado, su grupo ascendió los numerosos escalones hasta el puente, un nivel más arriba. Al poco tiempo de llegar al puente, Harry sintió una brisa a su alrededor.
Parecía provenir del valle del arroyo tenebroso, a través de túneles y pozos invisibles, y silbaba al descender hacia la oscuridad, como la lenta inhalación de un dios dormido, como si la montaña misma se estuviera preparando para lo que sin duda estaba por venir. Dio el primer paso hacia el puente, con el bastón en alto en ambas manos para protegerse de cualquier ataque. Ninguno lo hizo. Otro paso, y seguía sin haber emboscada. Paso tras paso, palmo tras palmo, cruzó el puente, siempre a la espera, temiendo el ataque que sin duda estaba por llegar. Ninguno lo hizo. A cada paso, estaba seguro de que una gran bestia surgiría del abismo absorbente y respirador para consumirlos en llamas y oscuridad. Ninguno lo hizo. Uno a uno, salieron del puente y entraron en el segundo salón, donde enormes columnas se alineaban en la oscuridad. Harry miró a sus compañeros. Cada uno mostraba en sus rostros el mismo alivio que él. Un rugido surgió de las profundidades detrás de ellos, y un gran olor a azufre los envolvió. Una grieta se abrió en el suelo a menos de 1 metro del puente y de esa grieta brotaron llamas de un calor tan feroz que todos tuvieron que saltar lejos de ella o ser consumidos. Se pusieron de pie de un salto, se quedaron uno espalda con espalda y miraron hacia los oscuros salones, ahora teñidos de rojo por las terribles llamas. Aún no les llegaba nada, salvo el rugido de las hogueras, que les impedía regresar. Tras lo que pareció una eternidad, Harry por fin bajó su bastón y relajó su postura defensiva. Creo que es inseguro, dijo. ¿O está jugando con nosotros?, dijo Thorir mientras él también guardaba su arma. Harry miró a Flor. Si no viene a nosotros, tendremos que ir a buscarlo. ¿Dónde es probable que se esconda? Siempre pareció amar la oscuridad, porque las profundidades siempre fueron su hogar, dijo Flor. ¿Se habría quedado allí?, se preguntó Harry. Toda la montaña es ahora su dominio. Los fuegos de ayer ardían en las profundidades, ¿eso es señal de que están debajo de nosotros?, dijo Floyd. Pero ahora ya no arden allí, señaló Thorir. Harry guardó silencio un buen rato mientras consideraba sus opciones. Kazadm y sus numerosos salones, túneles, excavaciones y minas se extendían kilómetros y kilómetros en un laberinto de caminos sinuosos e interconectados. Nunca podrían aspirar a registrar todos los salones, e incluso si lo hicieran, no podrían garantizar que encontraran a su presa. Pero los incendios que habían surgido a sus espaldas sugerían que no eran ellos los cazadores allí. La bestia pensó en cazarlos, buscaría acorralarlos, guiarlos, y cuando sintiera que estaban más perdidos y en su punto más débil, atacaría. No les correspondía buscar a la criatura. Les convendría más darle una razón para que se acercara a ellos, para luchar contra ellos en un lugar ventajoso. Flor, ¿de dónde provenía el agua de la ciudad?, preguntó. ¿Del lago Espejo en el valle? Flor negó con la cabeza y se quedó pensativo. No, hay un gran depósito en el 6º nivel, el Nalaxlac, que abastece de agua a toda la ciudad inferior. Se alimentaba de la lluvia y el agua de deshielo de los 3 picos superiores. ¿Está todavía ahí? A menos que las compuertas hayan sido destruidas, siempre hay agua allí, dijo, y en la penumbra Harry pudo ver sus ojos brillar con comprensión. ¿Y qué hay de otras salidas? No hay más caminos hacia el este que no pasen por el puente, pero la puerta oeste se abrirá para nosotros. Está a varios kilómetros de distancia, y el camino pasa por muchos túneles, dijo Flor. ¿Hay alguna ruta desde el 6º nivel hasta la puerta oeste que podamos tomar si la necesitamos?, preguntó Harry, pues no quería dejarlos a todos abandonados a merced de la bestia si su plan no funcionaba. El camino de los reyes, que va de la puerta oeste a la puerta este, constituye la columna vertebral de todo el funcionamiento de Kazadm, dijo Flor. Todos los caminos conducen a él eventualmente. Entonces, subamos al embalse. Creo que sus aguas podrían ser útiles contra un ser de fuego, dijo Harry. Esperaba que la criatura no estuviera observando ni escuchando, no podía sentir su mirada sobre él, y por eso esperaba que su plan permaneciera oculto. Se abrieron paso a través de los numerosos niveles de la ciudad. Aquí y allá vieron algunos restos de la batalla que se había librado hacía menos de 2 años por la ciudad más grande de la Tierra Media. La mayoría de los cuerpos habían sido recuperados por los enanos, quienes a menudo eran meticulosos en la observancia de los ritos funerarios de sus hermanos caídos. Sin embargo, había algunos que yacían inmóviles donde habían caído, con sus armaduras ennegrecidas, sus armas destrozadas, derretidas en formas infames. Algunos túneles se habían derrumbado, ya fuera por los enanos en su larga y lenta huida, o por la bestia que los perseguía. Floyd los guió por estrechos pasillos y a través de los numerosos pasadizos ocultos de la ciudad para mantenerlos en su camino hacia arriba.
Fror y Floyd permanecieron dentro de la ciudad hasta el final, pero ni siquiera ellos recordaban toda la destrucción que habían infligido tanto los enanos como su implacable enemigo en su batalla de un año bajo las montañas, y tuvieron que desviarse más de una docena de veces. Al pasar el tercer nivel, Harry empezó a percibir con mayor claridad la terrible visión de lo que se escondía en la oscuridad. Su poder era inmenso, y aunque sabía que la criatura aún estaba lejos, la fuerza de su voluntad y su odio eran mayores que los de Voldemort. Apretó su bastón con más fuerza mientras éste golpeaba suavemente la piedra del suelo, y encontró su otra mano apoyada en la empuñadura de la daga de Gaiden. Sus ojos escudriñaron cada pasillo oscuro que encontraron en su camino. Allí, un destello de luz distante, pero desapareció en un instante, el fugaz reflejo de sus lámparas sobre las numerosas superficies pulidas de Khazad-dûm. Allí, el sonido distante de pasos en un largo pasillo, pero luego solo el eco de sus propios pies. Harry se obligó a mantener la calma, para no sobresaltarse con demasiada facilidad ante las sombras y los reflejos. Pero la oscuridad siempre estaba allí, siempre susurrando, siempre observando, con ojos ocultos que Harry podía sentir, pero nunca ver. «Nos está midiendo», murmuró a Thorir mientras subían otro tramo de escaleras hacia el quinto nivel. «Y creo que nos encuentra en una situación deficiente». «Que piense lo que quiera», dijo Thorir. Ahora que estaban entregados a su tarea, se había puesto completamente serio. «Importa poco. Le daremos batalla, por muy poco que piense de nosotros». Al entrar en el 18º salón, el más grande del quinto nivel, pareció que toda la montaña temblaba. Surgieron más incendios que les impidieron ascender hacia el depósito. «Creo que ha visto nuestras mentes», dijo Fror. «Quiere alejarnos del embalse. Ven por aquí». No puede pretender mantenernos cerrados todos los accesos hacia arriba. Pero tras horas de búsqueda, con las linternas apagadas y el combustible escaseando, parecía que se había equivocado. Cada escalera que intentaron subir estaba bloqueada por escombros caídos o por llamas imponentes que salían de las grietas que se habían abierto en el suelo al acercarse. «Hay un camino más», dijo Fror en un susurro. «No lleva al sexto nivel, sino al séptimo. Te guiaré por otro camino, y cuando estemos cerca, debemos subir corriendo las escaleras. Desde allí podemos bajar al sexto». Harry no respondió. En cambio, hizo la señal de Glismk para indicar que comprendía. Fror los guió. Recorrieron de nuevo el salón a lo largo, y justo antes de llegar al final, Fror echó a correr torpemente hacia una pequeña puerta en la piedra a su izquierda. Cada uno de los compañeros aceleró para seguir el ritmo del príncipe enano, aunque Harry descubrió que podía seguirles el ritmo fácilmente, incluso adelantarlos, con sus piernas mucho más largas. Una vez más, la montaña entera se estremeció y tembló, y el suelo a pocos metros frente a ellos se abrió, y una luz naranja titiló dentro de la grieta mientras las llamas se esforzaban por ascender para bloquearles el paso. «Rápido», gritó Harry mientras saltaba por encima del hueco momentos antes de que las llamas brotaran de sus profundidades invisibles. Giró y descubrió que solo él había logrado cruzar. Los enanos estaban atrapados al otro lado de las llamas. Podía oírlos gritar al otro lado del muro de llamas. Él les gritó. «Thorir, Fror, ¿están todos ilesos?» «Sí», dijo la voz de Thorir. Floyd casi cayó en las llamas, pero sus quemaduras no parecen graves. «¿Qué hacemos ahora?» Harry observó las llamas que los separaban de los enanos e intentó pensar en algo que pudiera ayudar. Buscó escombros que pudieran usarse para tapar la grieta. «¿Hay alguna piedra que pueda usarse para detener las llamas?», gritó a través del torrente de fuego. «Espera un momento mientras miramos», dijo Thorir. Harry los oyó hablar entre ellos, aunque el rugido de las llamas le impidió entender lo que decían. Pero antes de que pudieran responder, Floyd volvió a gritar. Esta vez fue un grito de miedo, no de dolor. «Miren», dijo con voz temblorosa, «hay una sombra moviéndose entre las sombras, una oscuridad en la noche. ¿La ven?» «Lo vemos», se escuchó la voz de Fror, seguida por el suave sonido del desenvainamiento de armas. «Thorir», gritó Harry entre las llamas. «No puedes luchar solo». «No tenemos elección», respondió Thorir. «Estamos atrapados aquí, con las llamas a nuestras espaldas y la perdición de Durin al frente. Deberías irte mientras puedas, escapar de aquí». «No». Harry agarró su bastón con ambas manos e invocó las sensaciones que recordaba de su noche bajo aquellas estrellas perfectas, ahora a medio mundo de distancia. Una luz blanca y pura brilló desde su bastón, brillante como la luz del día, y las hogueras ante él ondearon y se agitaron como juncos en un vendaval.
La luz brilló con fuerza entre los dedos de Harry, y al iluminar las paredes a su alrededor, era como si estuviera envuelto en el cristal más puro. El rojo siniestro de las hogueras fue completamente dominado, y las llamas se extinguieron bajo la potente luz, similar a la de un Patronus. Nada impediría que Harry acudiera en ayuda de su amigo. De repente, las llamas se apagaron y Harry se encontró mirando hacia el salón que se extendía más allá, por encima de las cabezas de sus compañeros enanos. Había una figura allí, y aunque el salón estaba bañado por la luz brillante y pura, había sombras a su alrededor que la luz no podía tocar. Tenía forma de hombre, pero más alto, mucho más alto. Se alzaba sobre todos, y seguramente habría sido incluso más alto que Hagrid, aunque no por mucho. No se distinguía ningún detalle más allá de su silueta negra y la enorme sombra, como grandes alas que se extendían por el salón tras ella. En una mano sostenía una espada de llama fundida, y su terrible hoja puntiaguda goteaba fuego. En la otra mano, un látigo que se curvaba y enroscaba alrededor de la criatura, como la llama de una vela al viento, solo que mucho más terrible. Los únicos rasgos de su rostro eran dos ojos que brillaban como rubíes empapados de sangre y parecían atravesar a Harry hasta el alma. Era menos que nada, esos ojos hablaban sin palabras. Era un error, un bicho raro, un tonto y estaba condenado por ello, el hijo inútil de un padre ciego. La luz de su bastón parpadeó. Rápido. Dijo apretando los dientes, mientras la malvada voluntad de la bestia lo abrumaba y la desesperanza le invadía el pecho. Sube a la escalera. Los enanos actuaron de inmediato y cada uno de ellos cruzó rápidamente la puerta, ahora despejada. En esos escasos segundos, Harry se vio obligado a arrodillarse en su lucha de voluntades con la bestia que se alzaba más allá. La luz volvió a parpadear, las sombras danzaron y la bestia avanzó. Harry soltó un grito, que resonó por todo el pasillo con su volumen, y golpeó con su bastón la pared de la entrada, como había golpeado el acantilado cuando viajaba desde Iron años atrás. Su luz se apagó, y quedaron sumidos en la oscuridad mientras Harry retrocedía. La bestia presenció su acción y se abalanzó hacia adelante. Pero demasiado lento. Rocas cayeron del techo a escasos centímetros de la punta de su filosa espada, y Harry casi fue aplastado. Tori y los demás enanos rescataron el cuerpo inerte y exhausto de Harry del derrumbe mientras la bestia rugía de rabia y golpeaba con fuerza las grandes losas de piedra que la separaban de su presa. Con las últimas fuerzas que le quedaban, Harry se incorporó y se apoyó con fuerza en su bastón. Intentó concentrarse en sus compañeros, pues la malvada voluntad se cernía sobre ellos más allá de unos escasos metros de piedra. Tenemos que movernos, graznó, con la voz débil, como su cuerpo. No creo que esté bloqueado por mucho tiempo. Tori colocó el brazo de Harry sobre su hombro y lo ayudó a subir las escaleras, la diferencia de altura lo hacía difícil, pero Harry aún así agradeció la ayuda, no estaba seguro de poder mantenerse de pie sin ayuda. Consiguieron llegar a trompicones a lo alto de las escaleras, y al hacerlo, el rugido de abajo se apagó y luego cesó por completo. Entraron en una gran sala llena de libros y muchos más pergaminos. Un rayo de luz, la primera luz solar que veían desde que entraron en Khazad-dûm, iluminó la habitación con un resplandor casi acogedor y familiar. La cámara de los registros, dijo Flor, la primera vez que hablaba desde su encuentro abajo. No está lejos de aquí el embalse, si logramos subir a la sala 21ª y encontrar las escaleras que llevan al 6º nivel. Harry se sentó pesadamente en una de las mesas de piedra que ocupaban el centro de la habitación. Creo que necesito descansar primero. No podemos quedarnos aquí mucho tiempo, dijo Tori mientras miraba hacia la puerta por la que habían entrado. Me temo que la criatura no aguantará mucho tiempo entre esos escombros. Eso no es una simple bestia, dijo Floyd en voz baja. Es un Balrog, una de las bestias de Balcón de los tiempos antiguos. No puede ser, dijo Flor, casi desesperado. Todos se han ido del mundo, con su amo oscuro. Es otra clase de bestia. Debe serlo. Es un Balrog, dijo Floyd rotundamente. Flor se sentó pesadamente junto a Harry y le acunó la cabeza entre las manos. Entonces estamos perdidos, dijo con voz apagada. Solo un ejército podría enfrentarse a semejante bestia, y nosotros no somos un ejército. El miedo se apoderó de Harry. ¿Qué es un Balrog? Engendros de Balcón, demonios de una era ancestral, criaturas de sombra y fuego, incluso más grandes que los más poderosos de la hueste dragón. La mirada de Floyd se vuelve más impotente con cada palabra. Todos los relatos sobre ellos son lamentos, pues no hay victoria contra ellos. Solo los más poderosos de los señores elfos de antaño los han enfrentado y han sobrevivido. Aquí no puede haber victoria. Ay, ¿por qué volvimos?
¿Cómo es posible que no lo supiéramos? Preguntó Fror. ¿Cómo es posible que nuestros maestros del saber no vieran a la bestia tal como era? Nunca lo vieron, dijo Floyd. Ninguno de los que lo vieron sobrevivió, y quienes lo hicieron eran guerreros, no maestros del saber. Fror se volvió hacia Harry. Debemos abandonar esto, Dargen, nadie puede vencer a este mal eterno. Debemos informar a nuestro pueblo. Necesitan saber a qué enemigos se enfrentarán si regresan aquí. Una nueva oleada de cansancio amenazó con apoderarse de Harry, pero gruñó y asintió. Ya era evidente que había pocas esperanzas de derrotar a esta criatura. No era un cherufe, y había sido una locura creer que se le podría abatir tan fácilmente. Creía haber comprendido el mundo, que si bien mucho había cambiado, mucho también seguía igual. Dragones, lobos, ciervos y caballos, las plantas y las bestias de la tierra no eran tan diferentes de su propio mundo. Sin embargo, aquí era evidente que había juzgado mal. Su error. Las vidas de sus amigos. Entonces, guíanos. No flaquearé. Tomó una decisión, y con ella, una nueva fuerza. Con un gruñido, Harry se incorporó y despidió a Toril con un gesto cuando éste le ofreció su ayuda. Harry no era ajeno a las circunstancias desesperadas, y este no sería el día en que muriera, ni el día en que sus amigos pagaran por sus propios errores. Salieron de la cámara de los registros y entraron en la 21ª, y la más alta, sala de Khazad-dûm. Para su alivio, no ardían fuegos en las grietas del suelo, y solo se oía el silencio de la piedra dormida. Por aquí, dijo Fror mientras los conducía por el oscuro pasillo, flanqueado a ambos lados por gigantes que caminaban a grandes zancadas. Los grandes pilares que sostenían la montaña. Volvieron a guardar silencio, pero esta vez escuchaban con atención, atentos al más mínimo sonido. El estruendo de piedra contra piedra, el silbido y el crujido del fuego maldito que se presentó ante el Balrog como un heraldo de su terrible malicia ardiente. Bajaron otro tramo de escaleras, y el silencio los siguió. Las profundas sombras y la oscuridad de la montaña los persiguieron por los salones, como si los impulsaran hacia su oscuro amo. La luz del bastón de Harry, ahora la única luz que tenían, los contuvo. Se escondieron tras cada recodo, se amontonaron tras cada columna, se apiñaron en cada hueco y nicho. Pero era mejor que la alternativa. Descendieron un nivel, hasta el 6º, a donde habían pretendido ir antes, y Fror y Floyd los guiaron por pasillos tortuosos, alejándose de las salas principales, que parecían extenderse eternamente en un laberinto de oscuridad. Tras otra era, emergieron en una gran sala, una caverna natural excavada antes de que los enanos fueran siquiera una luz y un pensamiento. Un gran lago de agua reluciente se alzaba ante ellos, y la luz brillaba en su superficie hasta las profundidades sombrías, más allá de la vista. Los enanos habían construido una presa en un extremo de la caverna para contener las aguas, y enormes ruedas y turbinas, antaño utilizadas para alimentar las forjas de los niveles inferiores, permanecían silenciosas y en calma en la ciudad ahora desierta. Comenzaron a cruzarla, dolorosamente expuestos a cualquier mirada. A un lado, una extensión de agua que se extendía más allá de la vista. Al otro, un precipicio y el rugido del agua al caer por los numerosos y anchos aliviaderos construidos por los enanos milenios atrás. La superficie de las aguas permanecía inmóvil y perfectamente lisa. En la oscuridad, reflejaban el techo, y allí brillaban las estrellas, gemas que relucían en la piedra. Allí, en la cueva abierta, sobre la presa, donde 5 hombres podían caminar uno al lado del otro con facilidad, y con joyas brillando sobre sus cabezas, la sombra regresó. Harry sintió su presencia antes de verla, un gran peso y oscuridad que descendió sobre sus hombros y su mente. Como un recuerdo de Angmar, pero mucho más intenso, como si el terror de una pesadilla pudiera eclipsar el verdadero acontecimiento. Se detuvo en seco y contempló la oscuridad que se extendía ante ellos, pues podía sentir a la criatura que vivía en ella, esperándolos. Alto, les dijo a los enanos que habían seguido adelante, sin notar la detención de Harry. Entonces, la terrible figura emergió de las sombras que la ocultaban y se adentró en la luz cada vez más débil del bastón de Harry. La gran sombra, y la sombra que proyectaba, avanzó a grandes zancadas y apartó la luz de Harry como un barco en el mar, dejando tras sí una estela de oscuridad. El látigo serpenteaba alrededor de su forma oscura, y la hoja de fuego se sostenía flojamente a su costado. «Apóyense en mí», gritó Harry a los enanos mientras se preparaba con cansancio e intentaba disipar el cansancio que aún sentía. Floyd no escuchó. Volvió a mirar a Fror y a los demás, y una felicidad mágica se reflejaba en sus ojos, pues brillaban con una mezcla de desesperación y alegría. «Vete», dijo antes de volverse hacia la bestia.
Baruch Kaz. Gritó, y atacó a la bestia con el hacha en la mano. Kazdaimu. El látigo ardiente se desplegó en un destello de luz y llamas, y atravesó al enano. Aunque levantó el hacha para bloquearlo, ésta se partió en dos y una estela de fuego se extendió por su ligera armadura de cuero. Pero no se detuvo. Apartó el mango roto del hacha y abrió la otra mano para revelar uno de los frascos de pociones que Ari había preparado. Arrojó el frasco hacia el Balrog, que contempló el pequeño objeto con desprecio. No había miedo al fuego en sus ojos. El frasco se estrelló contra su cuerpo oscuro y frías llamas azules estallaron en una explosión que casi consumió a Floyd donde había caído, mientras se aferraba a las heridas de fuego que le había infligido el látigo. La figura sombría retrocedió al tiempo que una ola de frío brillante se cernía sobre Harry y sus compañeros. Su aliento se condensó en nubes ante ellos, y hielo y escarcha se formaron a sus pies. Una gran masa ondulante de agua congelada, mezclada con vapor hirviendo, surgió del lugar donde había estado el Balrog, y en su interior, el resplandor anaranjado de su espada y su látigo no se desvaneció. Primero, una tenue silueta, alta y oscura, apareció entre las nubes que se extendían por la presa y se elevaban hacia las oscuras y cavernosas bóvedas. El Balrog salió de la nube, aparentemente ileso de la explosión. Sin embargo, había algunas señales de que no estaba del todo intacto. Su oscura y sombría masa, antaño completamente negra e informe, ahora presentaba algunas grietas que brillaban con un fuego rojo sangre en su interior. El suelo se ennegreció a sus pies, y las llamas subieron por su lomo y titilaron desde las grietas de su negra silueta. El hielo del suelo cercano se quebró y se derritió en un instante, y la piedra de la presa crujió en protesta. El Balrog dio un único paso largo hacia donde yacía Floyd, aún herido por sus ataques ardientes, pero con las llamas extinguidas por la poción de Harry. Se agachó para recoger al enano con una sola garra. Floyd gritó brevemente al ser alzado, y sus manos arañaron las garras que lo sujetaban. En ese instante, Harry vio el dedo ennegrecido por el terrible calor que la criatura albergaba en su interior. En instantes, sus fuerzas flaquearon, y colgaba inerte de la garra extendida, con la cabeza completamente sujeta por su enorme puño. El humo se enroscaba a su alrededor mientras su barba y cabello se inmolaban en el calor que irradiaba la criatura. El Balrog enseñó los dientes, y un brillo feroz brilló en su boca. Apretó el puño mientras miraba directamente a Fror. Un crujido resonó en la caverna, y el Balrog arrojó el cadáver destrozado de Floyd hacia los compañeros restantes. Su cabeza, rostro y manos eran un desastre ennegrecido. Entonces el Balrog se acercó más y los atacó con su látigo, casi como si fuera un ser vivo. Harry miró a Fror con el rostro decidido y la voz firme. Ve. Informa a tu gente sobre esto. Intentaré retrasarlo. Fror asintió a regañadientes, pues Harry podía ver el miedo a luchar con el orgullo y la ira en sus ojos. Entonces, sin decir nada más, se dio la vuelta para regresar corriendo por donde habían venido, con su última esperanza en Harry y Thorir, quienes se interponían entre él y un demonio anterior a la creación del mundo. «Lo dejarás ir», dijo Harry mientras se volvía hacia los ritmos. Puso todo el poder que aún le quedaba en la orden, y sus palabras resonaron en la oscura caverna. El Balrog no respondió, y Harry ni siquiera supo si lo entendía. Parecía reconocer el linaje del que provenía Fror, pues era a él, no a Harry ni a Thorir, a quien seguían esos ojos malévolos. «Lo dejarás ir», dijo Harry otra vez. Esta vez la lengua negra de Mordor se extendió por las aguas de Nalaxlac, y las estrellas allí reflejadas temblaron al oírla. Esos terribles ojos se clavaron en los suyos, pero seguía sin hablar. Parecía no entender, pero había captado algo de las oscuras palabras de Harry. Quizá había reconocido un mal similar, aunque no pudiera comprender las palabras en sí. «Neringlukando, Anur, Stelectana», dijo la criatura en un idioma que Harry no pudo entender. Las palabras eran bellas, pero la boca que las pronunció las volvió groseras. Dio un paso hacia ellos. Harry volvió a blandir su bastón y, desesperado, murmuró: «Expecto Patronum». La tenue luz de su bastón, que se había apagado ante la sombra del mal, volvió a brillar, pero el Balrog permaneció imperturbable. Las sombras aún lo rodeaban como un manto terrible. Dio otro paso hacia ellos. Thorir arrojó otro frasco, pero esta vez la bestia atacó con su espada ardiente, y la fría explosión se debilitó y se desintegró a su alrededor como si fuera niebla. Otro paso. Harry y Thorir intercambiaron una mirada, y Harry supo que, con toda probabilidad, ambos morirían ese día. Pero harían de ello una batalla. El Balrog se acercó. Harry se abalanzó hacia adelante, sosteniendo su bastón con ambas manos, y lo blandió hacia las piernas de la criatura con todas sus fuerzas.
La hoja ardiente impactó su bastón, y una lluvia de chispas y llamas fundidas cubrió el suelo. El Balrog retrocedió un instante, como sorprendido por el poder que había encontrado en la figura que parecía tan baja y débil bajo su sombra. Harry no esperó y continuó su ataque mientras Thorir se movía para flanquear a la criatura. Otro frasco voló por los aires, esta vez directo a la cara del Balrog, donde se hizo añicos, formando otra masa de hielo ardiente. El Balrog gritó, aunque más de rabia que de dolor, y el látigo se lanzó hacia Harry y se enroscó alrededor de su brazo. Harry gritó cuando los incendios, más intensos que cualquier cosa que hubiera conocido, atravesaron su ropa en un instante, y debajo de ellos pudo sentir su carne burbujear y arder. Entonces Thorir lanzó su ataque desde la retaguardia de la criatura. Otra explosión de frío, un bálsamo para el brazo ardiente de Harry, y otro grito de guerra resonó por la caverna. ¡Caz! Gritó Thorir mientras blandía su hacha contra las piernas cubiertas de escarcha del Balrog. ¡Caz! Su hacha se hizo añicos en 1000 fragmentos brillantes al impactar. El calor y el frío eran insoportables para el metal. El látigo se quebró y Harry salió despedido hacia un lado, rodando hasta aterrizar no lejos del cuerpo aún humeante de Floyd, más arriba en la pasarela. El Balrog se giró y atacó a Thorir, quien se mantuvo firme. Sacó una daga de una vaina, su última arma, y atacó al Balrog en un último acto de desafío. Harry se incorporó y vio ante sí la espada ardiente descender hacia Thorir, y su magia se desplegó para ayudarlo. Un escudo brillante brilló sobre Thorir y, por un instante, pareció que la hoja fundida podría ser desviada. Pero entonces, el terrible poder del Balrog se abalanzó sobre Harry y el escudo flaqueó. En sus últimos instantes, justo antes de que la espada le impactara la cabeza, Thorir miró a Harry por última vez. Asintió, y luego desapareció en medio de un torbellino de llamas que giraban alrededor del arma, como fuego infernal al que se le había dado. Solo quedaba una poción, pero ya habían demostrado ser de poca utilidad contra el poder de la perdición de Durin. Harry permaneció de pie, cansado, tambaleándose mientras el Balrog se acercaba una vez más, paso a paso, como las pisadas de la perdición. La espada descendió con un destello, y con una fuerza que desconocía, Harry alzó su bastón para bloquearlo de nuevo. Una vez más, una explosión de fuego y chispas sacudió el dique, que comenzó a desmoronarse entre el fuego y el hielo. El Balrog gruñó, con la boca torcida en un odio mudo mientras luchaba contra el bastón, que Saruman le había regalado a Harry hacía mucho tiempo, y que estaba hechizado con algo más que el poder de Harry. Con las fuerzas menguando, y su único agarre en el bastón se debilitaba a cada instante, Harry alargó la mano hacia su último frasco, incluso cuando estaba de rodillas, y lo dejó caer al suelo, donde explotó como todos los demás. La caverna tembló y el suelo bajo ellos se estremeció. Pero el frío no lo atacó y, en cambio, le dio a Harry nuevas fuerzas para combatir las llamas. Pudo contraatacar, apenas un poco, y sacó de su costado la daga élfica de Gaelen. Con un grito de esfuerzo, Harry clavó la hoja en la garra de la perdición de Durin. La perdición de Durin gritó con tanta furia que sin duda se sintió hasta las raíces de la montaña y más allá. Atacó con el pie y Harry salió rodando unos metros más allá. Sintió que su brazo se rompía al caer, pero sus manos aún aferraban con fuerza su bastón y la espada élfica destrozada y derretida. Pero no pudo gritar, pues no había tiempo. La presa, torturada en su avanzada edad por la batalla del fuego y el hielo, el calor y el frío, la luz y la oscuridad, gimió una última vez, antes de ceder bajo sus pies. Harry cayó hacia las aguas turbulentas mientras enormes rocas se desplomaban a su lado. Destellos de garras blancas se extendieron hacia él, pero no lo cortaron ni lo desgarraron, y las piedras no lo aplastaron. En cambio, las aguas lo acogieron suavemente en su seno, e incluso el frío glacial parecía bienvenido comparado con el terrible fuego que consumía la parte superior de la presa. Lo último que Harry vio antes de perderse en los profundos y oscuros túneles fueron dos ojos distantes, rubíes ensangrentados que ardían en la oscuridad.